Obviamente, el tema del día es que ayer Cristina le dio una entrevista al Gato Silvestre y confirmó su candidatura por la tercera sección electoral, creo, en La Matanza, como legisladora. Rarísimo. No, ayer decíamos que, bueno, si Cristina no se presentaba, ¿no? Era evidente que era porque, bueno, tenía números que la daban perdedora y no iba a, después de haber sido 2 veces vicepresidenta, a perder una legislativa, ¿no? Y lo decíamos ayer. Imagínate TN y La Nación Más, un año entero, ¿no? Haciendo todos los días un programa de funeral al peronismo. Entonces, que se presente, ¿no? Por La Matanza como legisladora, para mí, por más que hayan salido un montón de boludos, ¿no? Como el Boca de Surubí, a decir, ¡ay, Liber Pijes! ¡Ay, Cristina se presentó! ¡Oh! Y están todos extasiados. Yo creo que Cristina se presente como legisladora por La Matanza, lo que muestra es claramente el miedo a perder que tiene, o más que o, y además lo reducido que quedó el espacio. Digamos, no tiene sentido que Cristina se presente como legisladora. O sea, que Cristina se presente como legisladora y que solo su boleta vaya a estar en La Matanza. Solo habla de una pelea por poder en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque si realmente la pelea es contra Milei, tenés que ir como diputada o como senadora para poder pelearle la batalla a Milei de lo que sigue de su gobierno, ¿no? O sea, lo más importante de las elecciones de este año no son todas las legislaturas. Las legislaturas a la gente no les importa, le importa a los políticos que están, ¿no? Cuidando sus territorios, pero a la gente no le importa. A la gente le va a importar diputado y senador. Los que estén en favor de Milei van a ir a votarlo a Milei para que tenga más recursos, ¿no? En las cámaras. Y los que no lo odien a Milei van a ir a votar a la oposición para que Milei tenga más control en las cámaras. Entonces, no se entiende qué está haciendo Cristina. O sea, es un golpe solamente de efecto, ¿no? Como sabe que de otra manera tal vez puede andar mal o peligrar su victoria. Dice, bueno, en La Matanza como legisladora gano seguro, a un golpe de efecto que ganó Cristina. Pero alcanza, le alcanza. ¿Cuánta legitimidad le puede dar ganar una legislativa o salir primera en La Matanza? A mí me parece muy contraproducente. Para mí era preferible que no se presente. Porque aparte te repito, y si en La Matanza no arrasa, porque para que Cristina se presente como legisladora solo en La Matanza, tiene que arrasar, ¿no? Para dar un golpe de efecto, aunque sea medio humeante. Tiene que arrasar. Y si no arrasa, ¿qué está peleando Cristina en la provincia de Buenos Aires? Si como no vi la entrevista, ¿no? Que le hicieron, ahora la vamos a ver juntos después. Pero lo que digo, ¿cuál es la explicación de Cristina para en esta pelea, en esta batalla contra el mal de Milei? ¿Cuál es la explicación para que sea candidata en La Matanza como legisladora y no como diputada, como senadora? Porque no me va a poder decir, no, ya fui presidenta, no puedo ser diputada y senadora, si vas como legisladora, que es peor, ¿no? No entiendo cuál es la justificación para ir de legisladora. No lo entiendo. Vamos a ver cuál nos da ella, ¿no? CFK candidata y arrancó la campaña, guachines. Y tenemos primero el primer spot de campaña de Cristina. Esto no sé si será posta o algo de esto. Vamos a ver. Ella ya fue casi todo. Primera dama, senadora, presidenta. Podría estar en casa disfrutando sus días, pero quien lleva la esperanza terca en el pecho. Y este es el problema de la comunicación kirchnerista por lo menos de los últimos 10 o 15 años, boludo. Hacen campaña y hacen estos spots solo para ellos, boludo. ¿No les interesa conquistar más electorados? ¿Que todas las campañas son autopete?
Pobre Cristina, podría estar en su casa disfrutando de las nietas, pero va a volver por vos como legislador en La Matanza. Boludo. Esto es una campaña, así ya es solamente para los que más te aman, boludo, para el núcleo más duro. Así no le van a ganar a nadie, así no van a unir al peronismo tampoco, boludo. Nunca se jubila de la historia. ¿Diputada? Sí, diputada. Porque no hay tribuna menor cuando hay que gritar verdades. Porque no hay banca pequeña cuando el dolor del pueblo es grande. Donde Milei recorta, Cristina protege. Donde él destruye... ¿Cómo va a proteger Cristina desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo va a ser? No, esto es otra vez la campaña de Santoro, ¿no? Desarmando la motosierra y es legislador de la capital federal. Yo te digo, boludo, no sé, digamos, ya que si Cristina se siente segura en La Matanza como legisladora, que arrase. Que no llega a perder Cristina como legisladora haciendo una campaña, nacionalizando una campaña para legisladora provincial y que le salga mal, ¿eh? Ella reconstruye. No es por ella. No lo hace por ambición. Lo hace por los que ya no aguantan más. Por los que resisten hasta con hambre. Por las que luchan con hijos en brazos. Por los que no caben en las planillas. Por los que aún sueñan con un país justo. Es por vos. Y cuando todo se derrumba, ella sigue a nuestro lado, con lucha, con Ella parece, boludo. corazón, con vos, Cristina. Fernando Bese, la campaña de gobierno de Facho recortó subsidios a los barrios populares de Nordelta y Puerto Madero. Yo no sé, boludo. Vamos a ver qué pasa en la elección, pero no sé. Esta CFK no es la que postuló al golpeador gatero del expresidente Alberto Fernández. ¿Acaso no fue vicepresidente de ese gobierno? Dice Iván. Y después, sí, esto, ¿no? Que Cristina salvó a la gente, ¿no? Lloran los libertos, ¿no? Boludo, parece que se están autobardeando, ¿no? Hay 50 personas. ¿Cuánto hay? 100 personas. Mirá, ahí está la gente, mirá. Un montón de Ahí gente. está. ¿Quién quiere ir afuera a hablar con la gente? Yo. ¿Eh? Yo voy. Bueno. Yo no problema. ¿Se puede ir o no? ¿Que ya sí directamente? ¿Se puede esto? Se puede. Bueno, vamos, Duda. Frenen, ¿qué cosa me frena? Eduardo dice, diputada por La Matanza con domicilio en el Calafate viviendo en Cava. En cualquier momento se presenta Schwarzenegger. ¿Qué cosa me frena? Animate, Dugan. Vamos. Pará. Vamos, ¿qué pasa acá? Mira, mi amor. Bueno, vamos a ver si puede acá, te firmará. Que la más, su pueblo. Le decimos. Vamos, que todos quieren hablar. Daniel dice, espérate, saltaste como 3 superchats. Boludo. Me quedaron, a ver. Perdón, guachines, a veces quedan... Acá Daniel Vitales dice, también Pela hay algo que no cuentan y es que los extranjeros no van a comprar a la Argentina. Acá en Uruguay repreguntaron mucho las ventas en la frontera que se normalizaron ustedes. Hace 15 años Máximo mató a Néstor. ¿Dónde están los chongos que se cogió CFK todo este tiempo? Hace 15 años que no moja. Dije, Iván, bueno, Iván. Fabio dice, yo creo tener sentido común más que ser de derecha. Ahora le escucho a Pichotti y veo que el bigote palermitano, el boludo que tiene al lado y pienso cosas feas, Pela, son muy pelotudos. Ezequiel, ya este sí lo había leído. Creo que ahí leí todos. Ahí Lucho dice, Pela, ya sé que nada que ver, pero ¿cómo terminó lo de la reunión pelada? Después se pone a pelear con las espadas de carne o cómo termina. No sé, boludo, son no, boludo. Luisenga dice, no lo hace por vos, lo hace por los fueros, dice Luisenga, que donó 2R. ¿Dónde estás? ¿Qué son R's, boludo? ¿Reales? ¿Estás en Brasil? Creo que te voy a banear. ¿Estás en Brasil, la concha de tu madre? Hablar un poquito, a ver. Es la más grande que existe. ¿Lo escucharon? ¿La escucharon, Cristina? ¿Alguna opinión? Cristina es presente, más presente que nunca. Pero digamos, haciendo para tu propio electorado, ¿no? Después salió Cristina, saludar a la gente. Vamos, gracias. Es campaña para ellos mismos, boludo. ¿Viste? Bueno, por algo me imagino que se está refugiando en La Matanza también, ¿no? Después tenemos el análisis de Rosendo Fraga. La elección de la provincia de Buenos Aires. El viejito, que parece medio mano del Eternauta también, guachín, ¿eh? Como siempre, muchas gracias, Rosendo. No, gracias por invitarme. Por favor. Bueno, contame, ¿qué cambia? ¿Qué cambia del escenario? ¿Qué cambia para el gobierno, para Kicillof? Mirá,
Yo creo que hay cambios en el gobierno y cambios Qué viejo que está, boludo. Hacía rato que no lo veía a Rosendo Fraga, boludo. Está desmejorado, pobre viejo. ¿Qué edad tendrá ya? en el oficialismo, en ambos frentes, ¿no es cierto? En la oposición, yo diría que el conflicto Kicillof-Cristina se agranda, se profundiza, correcto. pero al mismo tiempo el convencimiento que no se puede romper, que no se puede dividir, también avanza, ¿no? Aunque ambas cosas parecen contradictorias. Y por eso esa idea de Cristina de atrincherarse en la tercera sección electoral me parece que es una forma de seguir con el conflicto sin división electoral. Ahora, del otro lado, yo te digo que el problema, a ver, es muy simple el problema de la pelea, yo diría, en el oficialismo. El tema es, ¿se va a ir una sola boleta, la violeta, o se van a ir dos boletas, la amarilla y la violeta? yo creo que van a ir Y a esta una, es la disputa. Yo creo que van a ir a una. Sí. Pero lo que en este momento está planteando el PRO es una en octubre, 2 en septiembre, ¿no es cierto? Eso es lo que ahora, vamos a ver cómo termina. No es lo que quiere Milei. Milei quiere una sola en las dos elecciones. Lo que pasa que una amarilla y una violeta en septiembre, antes de la decisión de Cristina Fernández, era una cosa. Hoy me parece que es otra, hoy es otro el escenario, ¿no? Bueno, mirá, ¿qué es lo que sucede? Si vos ponés las dos boletas juntas, los votos se cuentan juntos. Sí. Hay una sola lista, no hay dos listas. Yo creo que va a haber una sola boleta por la voluntad política de Milei, más que por ingeniería electoral. Rosendo, ¿cómo imaginás que le va a competir? Es que me parece que también la jugada de Cristina es hacer una buena performance en septiembre que los envalentone, ¿no? Para octubre. Me parece también como para ordenar su interna también. Por eso a mí me parece que más con Cristina enfrente y seguro van a ir todos juntos, ¿no? El PRO, la Libertad Avanza y demás. Si no, son boludos. El gobierno, con la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires, a Cristina en la tercera sección. ¿Qué imaginás que puede hacer el gobierno? Porque da la sensación de que Cristina lo que está haciendo es tratar de asegurarse ese triunfo en la tercera sección, que es estratégica, probablemente para tapar lo que puede ser una derrota general en el resto de las secciones. Mira, vos sabés que en las elecciones no solamente es importante el resultado, imponer la interpretación del resultado Sí. es políticamente importante. Y lo que vos decís va en esa dirección. Transformar una derrota, bueno, en algo que podríamos decir no salió tan malo. Ahora, del otro lado va a haber otra interpretación, que va a decir exactamente lo contrario. El peronismo fue arrasado en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero para la interna con Kicillof, entre Kicillof y Cristina, de ganar solamente Cristina en la tercera sección y no en el resto de la provincia, es una derrota para Kicillof enorme, ¿eh? En la interna. Bueno, sí, en alguna medida sí, pero, ¿no es cierto? Yo te digo lo siguiente, Cristina va a seguir con su idea. No, yo he evitado una derrota total, ¿no es cierto? Sí, bueno, ahora, sí. hay que ver cómo juega la interpretación del oficialismo, que va a jugar papel en ese momento. Y yo tengo la impresión que la interpretación del oficialismo va a ir más cerca de la derrota de Cristina. Rosendo, ¿esto acelera tiempos de la presión a la Corte o le saca? Porque recordemos que en medio de todo esto, la Corte tiene que sacar una definición sobre la causa vialidad. ¿Esto le pone presión a la Corte o la descomprime? Y hay que olvidarse de un fallo Mira, este año. yo creo que la decisión de Milei es dejarla corta. Ni hablar más de juicios políticos, aumentar la cantidad de miembros de la Corte, no hacer de la Corte un problema. Y no me parece que en este momento el gobierno esté operando sobre la Corte en función de Cristina. No me parece que haya por el gobierno hoy una intención política de sacar a Cristina del juego político. Está bien, en ese contexto. No, yo creo que la quieren en el juego porque Milei le sirve también que esté Cristina porque lo acorrala más a Macri, que lo obliga a ir más juntos todavía, así que tiene una Cristina enfrente, ¿no? ¿Qué va a hacer Macri? ¿Va a jugar a hacer funcionar el kirchnerismo y que lo acusen de eso? Pierde. Después tenemos que Espert niega una interna en la provincia. A ver. Fue José Luis Espert. Escuchemos lo que decía respecto a la postura de Javier Milei, que ya varias veces dijo que su candidato para la provincia es él. Y también Héctor Casaneda, ¿qué opinas de Greta Thunberg? Es una pendejita boluda que la usan todo, boludo. a una supuesta interna con Santiago Caputo y con Karina Milei. O sea, usted con Karina y con Santiago está bien, pero dice que no le extrañaría que por ahí algún operador tire otra jugada en las mesas de negociación. A ver, lo que yo digo es que... Emiliano Baigorre Cepelo, ¿vas a votar a Cristina o la bancás más? Hace rato que ya no la voto a Cristina. Yo con Cristina estoy enojado hace varios años largos, guachines. Pero aparte yo no estoy en La Matanza, así que no aunque quisiera no puedo votarla.
No, yo le dije, mientras haga el programa creo que no voy a votar más, guachines. Me siento más cómodo siendo un outsider. Más que decirlo yo, el presidente ha sido muy categórico acerca de que José Luis Espert es el candidato de la Libertad Avanza en estas elecciones, y la segunda cosa que le digo, yo trabajo muy bien con Karina Milei y con Santiago Caputo, así que por tanto no sé de dónde vienen esas versiones. Ahí está Espert, ¿no? Hablando y diciendo algo bien claro. Javier Milei lo ha considerado su candidato en los últimos meses, por lo menos los últimos 3 meses. Cada vez que puede dice que su candidato, la cabeza de lista en Provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre, va a ser José Luis Espert. Ahora bien, hay una interna también, o hay diferentes posturas, diferentes posiciones dentro del gobierno respecto si es Espert el que lo puede hacer crecer a la Libertad Avanza en territorio bonaerense. Hay quienes dicen que mide más el sello de Libertad Avanza que Espert en sí, pero tampoco están convencidos, por ejemplo, de una candidatura de Diego Santilli que estaría por debajo incluso de José Luis Espert. Pero yo creo que hoy la Libertad Avanza y el PRO tienen que ir juntos y lo tienen que ir con este cabeza de bala, de cabeza de lista, ¿no? Digamos, es el candidato de la Libertad Avanza, digamos, bala Espert. Es como, haz lo tuyo, muchacho, bala. Me parece que representa más a la Libertad Avanza, más allá de que Espert sea un garca que ya los cagó, guachines, y habrá que ver si empieza a tener poder, si no los caga de vuelta, pero veremos. Después tenemos acá Mayra Mendoza, que estuvo con Oprogrel. De uno de los municipios justamente que integran la tercera sección electoral, de la cual venimos hablando después del anuncio de ayer de Cristina Fernández de Kirchner, el referente de la Cámpora. ¿Qué tal, Mayra? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. Veníamos hablando con Dani Stenger que dentro del mapa de la pobreza en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, lo que es la tercera sección electoral es la sección más pobre de las 8 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Y en este caso, Quilmes también es uno de los partidos, no tiene los niveles de pobreza por ahí de Florencio Varela, pero es de los partidos más pobres del conurbano, ¿correcto? Sí, está dentro del conurbano bonaerense, es una zona donde hay muchas necesidades, muchas deudas, decimos nosotros, muchas deudas históricas con nuestra población. El planteo un poco, ahora vamos al tema de Cristina Kirchner, ¿no? Pero el planteo de los libertarios ahora y de las fuerzas opositoras en general es que el peronismo gobierna hace muchísimo tiempo la provincia de Buenos Aires y sin embargo seguimos viendo una provincia de Buenos Aires tremendamente relegada y con altísima pobreza, como es particularmente el caso de la tercera sección electoral. Sí, bueno, a ver, ahí hay una afirmación que es, la verdad que es falsa, digamos, ¿no? El peronismo en la provincia de Buenos Aires, sí, tiene años de gobierno, pero también han gobernado, se han alternado y han gobernado otras fuerzas políticas, ¿no? Yo soy, por ejemplo, intendenta de este municipio, donde en los años que van de democracia hubo más de 2 gobiernos que no fueron peronistas y Bueno. y la verdad es que no han modificado. No, la verdad que acá hubo muchos gobiernos de otros partidos. Desde que volvió a la democracia hubo 2 gobiernos que no fueron peronistas. Ay, boludo. Van 40 bueno. años de democracia, hubo en el PRO, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El cocinero, se me fue el nombre. Bueno, claro, sí, sí. Pero bueno, no han modificado Martiniano absolutamente Molina. la realidad de este municipio. digamos, Uno todo lo podría que pensar, se La pu- Matanza no conoció nunca un intendente que no fuese peronista del 83 a la fecha. Sí, es cierto que, bueno, hay mayor caudal electoral respecto al peronismo. No entiendo esto a qué viene en relación al análisis o al planteo del día de hoy. Bueno, es bastante relevante. O sea, Cristina Fernández de Kirchner se va a presentar de candidata en la sección electoral que concentra la mayor pobreza en la provincia de Buenos Aires. Y me parece que la discusión va a tener mucho que ver con esto, con el hecho de que si el peronismo gobierna hace tanto tiempo en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué las condiciones siguen siendo tan malas en la provincia de Buenos Aires, en esos municipios? Se han modificado muchísimo en los años que Cristina Fernández de Kirchner justamente fue presidenta. La mayor cantidad de generación de puestos de trabajo en esta sección y en el país se dieron con ella como presidenta. Por eso, en la memoria de los habitantes de este lugar y de la tercera sección electoral, también de la provincia y del país, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con Cristina, porque el último buen gobierno en este país es el de Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad, más allá del nivel de pobreza, si quieren, del nivel socioeducativo también, me parece que hoy también tenemos que poder poner en discusión algunos aspectos que me parece que estigmatizan a ciertos lugares, ¿no? Hablar del Congo urbano, como ayer hacían mención en redes, todo el tiempo profundizar un racismo respecto al color de piel de los que habitamos estos lugares, este municipio, nuestro lugar, nuestra zona y de pertenencia, donde nacimos, donde crecimos. Me parece que no ayuda absolutamente nada, porque quizás en lugares donde todo, digamos, donde todo está solucionado, donde no hay calles de tierra, donde no hay una zanja, donde hay escuelas cercas y demás, han votado un
Iván Libero dice, vos me estás diciendo que en los lugares más peronistas hay más pobres, ¿quién lo hubiera imaginado? Aman tanto a los pobres que los multiplican, dice Iván. Gobierno como el de Milei, que es un gobierno muy cruel, muy insensible, antidemocrático. Entonces, me parece que hacer Hay que ver cómo será la elección, ¿no? Pero a mí me parece que están subestimando un poco el tema inseguridad que está pegando a su propio electorado. Están robando a los pibes de Rappi, a un cartonero, boludo. Y el tema de las inundaciones, boludo. Para mí están subestimando eso, ¿eh? esta diferencia respecto a qué condición socioeconómica tienen las personas que habitan este lugar, me parece un poco seguir profundizando una desunión, una división y una discriminación que no aportan nada. Creo que Pero aparte no entiendo eso. ¿No puede decir que un distrito hay más pobreza que en otro porque está discriminando? O sea, entonces cuando dicen, no, esto es todo culpa, no sé, o las élites o la clase, ¿qué estás discriminando? Estás describiendo algo de la realidad. Digamos, si vos no puedes decir, che, en este distrito hay más pobreza, ¿cómo medís si mejora o no mejora? ¿Cuáles son entonces los indicativos que hay que tener en cuenta? Es como tan ridículo lo que plantea. noticia de ayer de Cristina candidata, que digo, es noticia para algunos. Ya cuando tenés ya hasta progre el boludo que los bardea es porque están haciendo agua muy fuerte en el discurso. Ya lo teníamos claro porque lo había mencionado ella en diferentes reuniones, es una evidencia de la voluntad que tiene Cristina de volver a representar. Y me parece sano para la vida democrática de nuestro país. Estamos hablando con Mayra Mendoza, intendente de Quilmes. De mi parte, porque me parece que cuál es mi intención con la pregunta. Primero, no comparto ninguna de las expresiones racistas. De hecho, hace un ratito mencionaba que me parece absolutamente violento el discurso de Espert, hablando Espert de que Cristina Fernández Kirchner es excremento, me parece antidemocrático, me parece que hablar de la oposición como meter un clavo en un cajón es de una virulencia enorme, que aporta muy poco en un sistema democrático, pero sí creo que me parece relevante en la elección que hace Cristina Fernández Kirchner, de dónde se presenta, habla también de una radiografía del voto peronista. Y esto no es ninguna estigmatización, pues si no, no podemos hablar de pobreza porque es estigmatizar. Ella elige presentarse en la sección en la que es más fuerte electoralmente, donde hay una correlación más alta del voto de sectores populares hacia el peronismo en esa sección. No me parece nada estigmatizante hablar de esto, francamente. Claro. Sí, Cristina en la tercera sección electoral es donde mayor caudal electoral, como también lo tiene en el resto de la provincia, pero como la elección se ha desdoblado por decisión del gobernador Axel Kicillof, a lo que nosotros... ¿Por qué no va como diputada o senadora Cristina? No entiendo. Espero que Cristina lo explique ahora en la entrevista que le dio al gato Silvestre, guachín. ¿Cuál es la explicación de por qué no va para diputado o senadora si la pelea es contra Milei? Si la pelea es contra Milei, ¿por qué no va de diputada y senadora? O senadora. Que va de legisladora por una sección de la provincia de Buenos Aires. No se entiende, boludo. Como sector político dentro de la fuerza que integra a todos, no estábamos de acuerdo, no creemos que sea necesario desdoblar una elección cuando se habían suspendido las PASO y teníamos la posibilidad de votar de que ella fuese una sola vez. Claro, estamos charlando con Mayra Mendoza, que es intendente de Quilmes. Mayra, uno la escucha a Cristina Fernández Kirchner. Octubre, perdón, no terminé la idea, María. Entonces, me parece que al estar desdoblada la elección y haber en simultáneo, en una misma elección en septiembre, 8 secciones electorales, porque así está compuesta la provincia de Buenos Aires, bueno, hay que elegir una sección y la tercera sección electoral es... Lucas Manuel dice, porque pierda pela, pero bueno, boludo, eso obviamente. Pero yo lo que estoy diciendo, ¿cuál es la explicación que da ella? ¿Cuál es su justificación? No, hay que explicar todo, boludo. La que mayor votantes tiene, mayor padrón, mayor electorado, y por eso Cristina asume la decisión de presentarse como candidata en esta sección electoral. A ver, boludo, la explicación de sentido común es la que venimos diciendo. Si Cristina se presenta ahí, es porque sabe que ahí puede ganar y que, digamos, puede hacer uso político de una victoria, ¿no? Y que claramente, por lo menos para mí, no se presenta en diputado o senadora por eso, porque no está segura de que puede ganar y encima tiene toda esta interna con Kicillof que no sabe si le van a jugar en contra. Eso es obvio. Yo lo que me pregunto es, en su narrativa, ¿cuál es su justificación para ir de legisladora si me está diciendo en su discurso que la pelea es contra Milei? Si la pelea es contra Milei, tendría que ir al Senado o a la Cámara de Diputados para que no le aprueben cosas, para tener aparte un marco más grande para poder pelear contra un gobierno. Si vos me decís que la pelea es contra Milei y vas como legisladora, es contradictorio ya de por sí en su discurso. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, a ver, vamos a ver cuál es la justificación que da ella. Tal vez me dice, mirá, tengo que ir en septiembre porque como el pelotudo de Kicillof desdobló, si en septiembre perdemos mal y no me presento, en octubre va a ser peor.
Tapés, esa es la justificación. O sea, alguna justificación tiene que dar dentro de su presentación, ¿no? Narrativa. Justo eso iba, que es que Cristina Kirchner ayer vuelve a decir que ella no le va a pedir al gobernador, que no desdoble, pero que cuando las circunstancias cambian, a veces es mejor rever decisiones. Y la verdad es que a mí me cuesta entender cuál es la lógica del gobernador de ir a una elección desdoblada, pues si uno ve lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y demás, decís, sí, mucha lógica no tiene, sería más razonable ir a una, me parece, creo, supongo, desde la perspectiva del peronismo, ir a una única elección. Y por lo que te escucho decir a vos, decís, además nos permitiría tener a Cristina Kirchner en toda la provincia y no solamente en la tercera sección electoral. ¿Vos crees que hay margen para que Kicillof revea su decisión o que esto ya está jugado con este cronograma? Bueno, margen en relación al tiempo y a la operatividad legal, si se quiere, hay, digamos, es un decreto. El tema es que muchas veces, bueno, los contextos cambian, los escenarios cambian, pero las personas no pueden volver atrás con sus decisiones, más para mi forma de ver, no quiero que nadie se ofenda, por una cuestión de ego que otra cosa, porque yo si tengo que revertir una decisión para poder tener un mejor resultado electoral, poder representar de mejor manera, poder tener un solo mensaje, una sola campaña, bueno, es más eficiente en todo sentido, ¿no? Pero bueno, está en él la posibilidad de que los bonaerenses votemos una sola vez y no 2 veces como está planteado ahora. ¿Y hay conversaciones? Sí, sí, de todo tipo. Las hemos tenido antes de esta decisión, digamos, se han hecho reuniones, hemos hecho comunicados de parte del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, hemos tenido reuniones los intendentes, planteando... O sea, acá están planteando como que todavía están a tiempo de no desdoblarlas y de ir directamente a hacerlo en un solo día. ¿Pasará algo así? Cristina, digamos, presentándose ella, podrá presionar de esa forma. Vamos a ver qué hace Kisi, ¿no? que desdoblar la elección no era algo acertado. No, pero la pregunta, de hecho, la pregunta es si ahora hay conversaciones. Es... No, ahora hay conversaciones porque Carlos Bianco dijo que hace rato que no hablan. ¿Ahora hay conversaciones o no hay más? La verdad, más allá de lo que diga el ministro de Gobierno de la provincia, con el gobernador sí hay conversaciones y son planteos que hacemos para poder buscar la mejor salida. Sí, personalmente lo digo. No tengo nada que ocultar, es lo que vivo ahí en privado y discuto y charlo y pensamos. Es eso, es poder pensar lo mejor para la provincia de Buenos Aires, en todo sentido. Mayra Mendoza, intendente... Y Cristina lo ha planteado, ¿no? Cristina ha planteado la... Luca dice, realmente pueden, es cuestión de tirar un decreto, pero Kisi lo deja re mal parado, eso obviamente, ¿no? Pero la unidad, que es lo que... Sí. Héctor dice, exactamente, Pela quiere una victoria para 2025, están haciendo lo mismo que en la ciudad, llevar una pelea nacional a provincia. Sí, lo que pasa es que corren riesgo en nacionalizar una elección legislativa, porque puede pasar como va pasando en otros lugares, que la gente no va a votar y solo van a votar los más ideologizados. Entonces, viste, ahí hay que ver, viste, en ese momento cómo sería la pelea. Entonces, yo creo que están subestimando mucho y hay que ver si les va tan bien como ellos creen, o a Cristina sobre todo, ¿no? Ahí. Porque tiene que sacar un buen margen para poder decir, ¿no? Para poder como justificar una victoria. Si gana por 2, 3 puntos, por 5, ¿entendés? Y Spert le está soplando la nuca, boludo. No es una buena imagen para ella tampoco. Sí, volvió a decirlo ayer. Bueno, igual no va a ser Spert. No sé quiénes serán los candidatos a legisladores por la Libertad Avanza, ¿no? En esa sección. Hay que ver, ¿no? Capaz que no tienen a nadie. Los vecinos, y nos pide el momento. Sí, el momento, si todos los más se están juntando, que ustedes se sigan peleando, se ve raro desde afuera. Mayra Mendoza, intendente de Quilmes, gracias, No, gracias a vos, María, que tenga un buen día. Hasta luego. Bueno, que ratifica un poco esto que es la percepción que a mí me había dejado la presencia ayer de Cristina Fernández de Kirchner en el C5N, que es un primer movimiento diciendo, bueno, yo si esto sigue como está, voy a ir a la tercera sección electoral, pero traten de reconsiderarlo porque no nos conviene. Me parece que hay ahí todavía como un último intento de que Kicillof repiense las elecciones desdobladas. Eso es lo que escucho. Bueno, veremos qué sucede con eso. Y acá... ¿Qué tirar? Acá tiraron algo de Massa, a ver qué dijeron, pero bueno, es agarrar la pala, ¿no? Pésimas noticias para el fracasado de Massa. Tras confirmarse la candidatura de la condenada, Cristina Kirchner, se le termina el negocio. O sea que todo esto Massa lo mira con cierta preocupación y nostalgia. Yo te diría que estás llamando a algunos y decirles no sean locos, no hagan esto. Falta que les diga, me rompen el negocio a mí. ¿Cuál vas? Venís a vincular la palabra Massa con negocio. El miércoles, no en el conurbano, sino aquí en La Recoleta, va a haber una reunión de dirigentes peronistas y radicales para definir el proyecto que vos decías, ver si proponen una alternativa electoral al kirchnerismo y la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Hay un grupo de intendentes que le dice a Kicillof, si vos no rompés con Cristina, nosotros rompemos con vos. Ahí están varios de lo que vos citaste. Jorge Ferraris Avellaneda, Juan José Musi Verazategui, Mario Seco, Ensenada. Pero le piden que rompa. Le piden que rompa y si no rompe, nos vamos nosotros. No sabemos si van a ir a engrosar a este grupo que se reúne el miércoles. Estás hablando ahí de un grupo intermedio. Kicillof, en su evolución política contra Cristina,
podría llegar a incorporar gente que venga de otro Eric Lamela dice, acordaste, pero que Massa se hace libertario. No creo que lo dejen en ese club entrar, boludo. lado, más desde el centro, o vos creés que está bloqueado ahí. Kicillof entusiasma a los Pero dice, agarrá la pala, descubrió que el Lacri tiene 230 denuncias. No sé, agarrá la pala tal vez sí, porque viste que lo odian más a lo del PRO que al kirchnerismo a veces. TN y La Nación Más no creo que se hayan enterado de todas las denuncias. dos sectores del radicalismo diciéndole, yo voy a romper. Probablemente Zamora y Grey, que ya están en este diálogo de irse, no Pero esto no lo había escuchado, ¿no? Que Massa y la gente de Massa dentro de la provincia de Buenos Aires quieren que presionan a Axel para que rompa con Cristina. No lo había escuchado eso. le estén creyendo. Pero acá lo importante... Pero ¿romper qué es? Romper es que Kicillof presente una lista propia. Y ahí sí podría armar algo con esta gente. Con los peronistas. Pero atención... Los radicales no. Bueno, hay que ver quiénes. Yo te digo, Kicillof los entusiasma. El jueves los radicales se van a reunir con este grupo y probablemente, no te lo puedo asegurar, estén... Héctor dice, yo creo que si Cristina no saca más del 50% ya está perdida. Bueno, qué sé yo, no sé, depende cuánto saque el segundo, ¿no? resolviendo que los 27 intendentes del radicalismo, no los 5 o 6 que tiene Evolución, estén en este proyecto. ¿Vos crees que esta gente a quién le saca votos? Yo creo que esta ¿Más gente... a Kicillof o más a...? Ya que estás diciendo Massa, lo primero que se me ocurre... No, sí. es que le rompe el negocio a Massa, porque toma todo el voto blando que está en el medio entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza. Este es el proyecto. Hay que ver si lo pueden plasmar en esto. ¿Quién sufre más con esto? ¿El peronismo o Milei y el PRO? Depende de la sección electoral. Ajá. En la segunda y en la cuarta sección electoral probablemente lo sufra mucho más el PRO y la Libertad Avanza por el número de intendentes que puede plegarse esta iniciativa. O sea que hay un cambio ahí de configuración. Hay una crisis entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Este grupo que es con gente muy experimentada, hay una reminiscencia al Frente Renovador en esta experiencia. Y viene gente del Frente Renovador. Mucho, porque, ¿no? Joaquín de la Torre era del Frente Renovador, Zamora ni que hablar. Tigre. Chivilcoy y el intendente Guillermo Brito también. O sea que todo esto Massa lo mira con cierta preocupación y nostalgia. Yo te diría que estás llamando a algunos y decirles no sean locos, no hagan esto. Falta que les diga, me rompen el negocio a mí. ¿Cuál vas a vincular la palabra Massa con negocio? Sí, por segunda vez. perdón, te la dejé pasar al comienzo, pero ahora ya me parece un poquito... Sí, te pido disculpas. Como sistemático. Sí, Escuchame una cosa. Sí. Pancho, me voy a rezar un par de Massa, veces. ¿qué va a hacer en esta escena? Aliado de Cristina. ¿Puede llegar a ser candidato en la primera? Dificilísimo porque rompe el equilibrio de los... ¿No acaba de decir que quieren que los de Massa quieren que rompa con Cristina y Massa va a ser aliado de Cristina? No entiendo qué están diciendo. O Fabio dice, Oprola no cuestiona a Mayra por tener a Quilmes inundado, pero si a Milei por la forma se regala sola, dice Fabio. Intendentes de la primera que el martes van a tratar de sacar una ley que garantiza la reelección indefinida de legisladores que controlan el Senado. En una entrevista en el canal de los periodistas ensobrados, kirchneristas. Bueno, no sé. Y ahora vamos a ir a la entrevista que tuvo Cristina con el ganso silvestre. Vamos a ver qué ondina, guachines, a ver qué dijo. Bueno, ya está por entrar Cristina, la estamos esperando acá. Hola, buenas noches. Que se escucha el audio. Bienvenida. Está gusto, realmente. Se me han vestido de traje hoy. Bueno, corresponde. Chaleco. Todo corresponde. Escarapela como corresponde. Bien, por casa como andamos, ¿eh? Sí, sí. Hola, chicos, Ariel, ¿cómo va? Toto. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien. Caballeros, levántense a saludar a la dama. Boludo, qué raro el traje del guasón que se puso Cristina, ¿no? Boludo, ese verde brillante. ¿Cómo estás, querido? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Cristina, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Este es el famoso Toto bonaerense, Cristina. ¿Famoso Toto bonaerense? Sí. Pero bueno, con un peinado del de siempre. Pero ¿Cómo estás? Dama. Hola, chicos, Ariel, ¿cómo va? Toto. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien. Caballeros, levántense a saludar a la dama. Levántense, Virgos. ¿Están? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, querido? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido. estás? Cristina, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Este es el famoso Toto bonaerense, Cristina. ¿Famoso Toto bonaerense? Sí. Pero con un peinado del de siempre. No tienes ese peinado. ¡Epa! ¿Te parece un pájaro loco con ese Hago lo peinado? que puedo. Yo te avisé que se veía en cámara. Bueno, ¿cómo estamos, Cristina? Muy bien. ¿Cuánta gente? Qué linda recepción, ¿eh? Sí, muy lindo todo. Siempre la gente es muy ¿Agua? emotivo. Sí, ¿no? Sí, por favor. ¿Ya estamos al aire? Sí, por Ah, supuesto. ¿estamos al aire? Todo el aire acá. Todo el aire. Ah, bueno, mira. Todo en vivo, no hay nada que ocultar. Vivo. Acá la luz a pleno está, no hay Qué bueno. luz a pleno, así que... ¿Vamos a tomar un poco de agua? ¿Cómo no? Por supuesto. Bien. ¿Cómo andamos bien? Bien, bien, bien. Bueno, qué semanas, ¿no, eh? Sí. Estábamos viendo acá en este momento lo que está ocurriendo en este momento en el obelisco, Lo la de marcha de velas, las la velas. marcha de las velas por el Garrahan, Por el sí, claro. Garrahan, ¿eh? Digo, Horatio dice MILF, nada más. un presidente que ha ido contra los niños del Garrahan, contra la discapacidad, que el fin de semana ha hecho campaña con un chico autista. Digo, Con Jan, sí, al que acusó de kirchnerista. al que acusó de kirchnerista. Tremendo. Pero y bueno, boludo, si pobre el pibe ese lo hicieron campaña con Massa, contra Milei, boludo. Milei llevó otro nene, boludo.
No sé por qué se meten con esas cosas, las madres, los políticos. Mira, yo creo que ¿Qué país estamos viviendo, Cristina? bueno, estamos con una derecha antiestado muy cruel y un tanto esotérica, para mi gusto, ¿no? ¿Esotérica? Esotérica, sí, un tanto esotérica. Pero vos sabés que el haber cumplido muchos años te da una ventaja. La única ventaja que tenés de cumplir años es haber visto muchas cosas en el país. Tuvimos algún momento esotérico. ¿Qué edad tiene Cristina ya, boludo? Que me olvidé. ¿Qué tenés? 70 no tiene todavía, ¿no? Muy allá, Bueno, en el pasado, complicado realmente, pero este modelo económico fundamentalmente es un modelo económico de Cristina ya pasó de MILF a GILF, guachín. dólar pisado, dólar barato, cepo al salario, porque pasaron del cepo al dólar al cepo al salario. Y de repente esta situación social que se vive, este ajuste en áreas del Estado que realmente siempre han tenido un comportamiento ejemplar, como es el del Garrahan, o lo que se ha dado a conocer hace unos días por parte de la Academia. El reverso dice 72, pero es 71, boludo. Está muy bien. Esta vieja anda fuera del lugar, tiene 70. Nacional de Ciencias Exactas, sobre el sí, éxodo, sobre el financiamiento de todo el campo tecnológico y científico argentino y el éxodo otra vez de científicos. Pero bueno, el tema es que en realidad esta es una derecha que llega sin un plan. Copia la tablita de Martínez de Oz. Arriazu, que es un economista de los preferidos del presidente, fue el autor material e ideológico de aquella tableta de Martínez de Oz, que vos fíjate, ¿no? Terminó con, y ojo que se desarrolló en un tiempo en el que no había partidos políticos, no había sindicatos, 30.000 desaparecidos, y terminó con una guerra y 400% de inflación. Y después la convertibilidad de Cavallo de los años 90 con también dólar planchado. Ahora, las características o la situación geopolítica y nacional en todas esas etapas fue totalmente diferente, porque la dictadura de Videla y Martínez de Oz recibió un país muy desendeudado, con lo cual le permitió aguantar la plata dulce y ese dólar barato durante muchos años. Terminó muy mal. El escenario geopolítico de la convertibilidad de Cavallo fue una crisis de deuda que no solamente había azotado a la Argentina durante el gobierno de Alfonsín, sino a toda la región. Hubo crisis de deuda externa en Perú, en México, en Colombia, en Venezuela, y por eso surgió el famoso plan Brady. Primero intentaron con el plan Baker, los americanos, y después con el plan Brady. Esa refinanciación de la deuda más las privatizaciones de lo que se denominó las joyas de la abuela le permitieron a ese modelo de dólar barato y salarios pisados subsistir. Pero ahora tenemos un escenario totalmente diferente. Este gobierno empezó primero con la dolarización. ¿Vos no sé si te acordás? Sí, la promesa de campaña era venían por la dolarización. No solamente eso. Ahora, antes de avanzar ahí me quiero detener porque usted dice es un gobierno antiestado, es una derecha esotérica. Ahora, la crueldad exhibida pocas veces vista. Ah, bueno, eso sí, es una... Porque digo, un presidente que va contra los chicos del Garrahan. ¿Qué es la crueldad? Solazarse Pero nunca se vivió esto, Cristina. No, bueno, vivimos épocas, en la dictadura fueron épocas también muy duras, donde el sálvese quien pueda, donde si se lo llevan por algo será. Estos proyectos neoliberales siempre exploran las peores condiciones de la condición humana, los peores sentimientos, despiertan los peores Pero acá sentimientos. están los propios... ¿Qué va? Entonces, ¿por qué vas de legisladora? ¿No? ¿Cómo vas a pelear contra Milei desde la legislatura de la provincia de Buenos Aires? No entiendo, boludo, cuál es su explicación. No te puede hacer todo este discurso de guerra contra el mal y después decirte, pero voy a ir de legisladora en provincia de Buenos Aires a no hacer nada. Liberales están en contra de... Absolutamente. De Milei. Bueno, no tanto. Pero no tanto. algunos exponentes... No creo, sí, pero no tanto. ¿No? El sistema económico hegemónico lo protege, el sistema mediático hegemónico también, más allá de escaramuzas, también lo protege. No Ahora, ¿y por creo. qué cree que cuando a usted le cuestionaban tanto las formas? Bueno, pero a mí me cuestionaban. Las formas... Hoy permiten la burguesía que calla, periodismo que calla, que antes Lo que se pasa exaltaban. es que en realidad no les molestaba ni las cadenas nacionales, ni mi forma, lo que les molestaban eran las políticas que llevábamos adelante. Entonces las formas no importan. Y me parece que a esta altura creo que todos los argentinos tienen que haberse desayunado, que las críticas que recibíamos, es más, ¿vos te acordás ese cúmulo de periodistas que gritaban queremos preguntar, y ahora aceptan cuando van a hacer un reportaje a la Casa Rosada, que con las cámaras de la Casa Rosada le editen el reportaje y después se lo den para que lo difundan por sus medios? No, bueno, creo que es peor las denuncias penales del presidente. Creo que nos criticaron fundamentalmente la distribución. Creo que el gran problema fue la distribución del ingreso. Y bueno, a ver. Entonces ahí hay que poner el quid de la cuestión ahora. Pero claro, la distribución del ingreso, Gustavo, o sea, las tres mejores distribuciones del ingreso se dieron durante el primer gobierno peronista, durante el año 74. Héctor dice, perdón, Pela, te dejo, no la puedo escuchar a esta vieja. Bueno, bachín, escuchamos muchas veces a Milei durante una hora, boludo, y todos los otros que no son libertarios están puteando un día. Hay que escuchar, aparte, por más que sea tu rival, tenés que escuchar, tenés que saber qué piensa, tenés que saber qué dice, cuál es su estrategia, ¿no? Cuáles son sus contradicciones. Y fundamentalmente de nuestro gobierno que terminó en el 2015. Pela, One Night Stand, Cristina, Carrió o Bullrich, ¿cuál elegís? Cristina, boludo. Carrió y Bullrich son ingarchables.
El 15, con un ¿cuánto era? 52% de participación de los trabajadores en el PBI. Eso es fundamentalmente lo que movilizó la crítica Ahora, nuestra. Cristina, Y el endeudamiento también. Bueno, que hasta el Duhovne después lo tuvo Sí, que claro, lo admitir. levantó. Bueno, por eso pudieron endeudarse. Ahora, Cristina, ¿qué queda? Porque es interesante ahí también esto que ahora podemos profundizar. Me gusta estos replanteos que usted viene formulando sobre conceptos que hay que modificar. ¿Qué queda de la década? Martín dice, si esta derecha llegó sin un plan, ¿cómo cumplen sus metas y todo lo que proponen mientras el peronismo unido no supo cómo gobernar 4 años? Dice Martín. Ganada en el ánimo de la gente, cuando hoy hay descreimiento, cuando usted decía el otro día, el gobierno pierde votos, pero el peronismo no recupera. ¿Qué es lo que ha pasado y qué se ha quebrado? Bueno, creo que, a ver, a esta derecha, como yo te digo, cruel y un tanto esotérica, antiestado, primero hubo una derecha en el 2015 que gana las elecciones, una derecha mafiosa, Macri y cínica, que yo quiero recordar, ganó las elecciones del 2015 diciendo que los argentinos no iban a perder nada de las cosas buenas que tenían y que solamente se iban a cambiar las cosas que estaban mal. Y a partir de ahí se desató un sistema de persecución y de estigmatización judicial al principal partido de la oposición y fundamentalmente a la persona que hoy está sentada acá, formidable, en consonancia con el sistema hegemónico de medios. Esto fue realmente muy devastador. Y realmente, y además también la construcción contra la política. Yo creo, boludo, que tendríamos que hacer todos un esfuerzo patriótico, libertarios y peronistas y echarle toda la culpa a Macri. Usarlo de chivo expiatorio, boludo. Usemos a Macri de chivo expiatorio. Todos coincidimos. Los libertarios lo odian. Los peronistas lo odiamos, boludo. Ya está. Unámonos en esa, boludo. Y hagamos grande a la Argentina entre todos, boludo. Echémosle toda la culpa a Macri. Córtenla con Perón. Pasó hace mucho eso. Macri está más cerca. Es más fácil de odiar para todos, boludo. Hagamos una bien, boludo. Que aparezca alguien que una eso, boludo. Héctor dice, después me la contás. Emiliano Bastón dice, bien, pero hay que escuchar a todos. Te felicito por el programa. Saludos de La Plata. Saludos, Guachín. ¿No? Bueno, contra la política. Contra la política. Bueno, porque... Martín dice, esta derecha no tenía plan, pero ya te leí, boludo. Mandaste 2 veces el mismo mensaje, Martín. Esta derecha que hoy tenemos es la consecuencia. No se puede pensar únicamente que esto es consecuencia de lo que pasó en el 23. No, esto es consecuencia de una larga película que comenzó en el 2015 que necesitó la política de endeudamiento que tuvo fenomenal el país con el retorno del Fondo Monetario Internacional y el convencer a la gente de que todo lo que había tenido, lo dijeron, no se lo merecía. Es más, la convencieron de que quienes habíamos estado, y por lo menos intentaron hacerlo, no a todos, por supuesto, porque después pudimos ganar en el 19, que nos habíamos robado un PBI. Sí. Y bueno, esta frasecita... Y no se habla del Fondo Monetario Internacional pero a ver, mi querido Gustavo y mis queridos televidentes que nos están oyendo, resulta ser que cuando se robaban un PBI, los argentinos no se endeudaban, los argentinos tenían mejores salarios, lanzábamos satélites al espacio, se construían viviendas, se construían universidades, o sea, alcanzó para todo eso, alcanzó para pagar la deuda al fondo y reestructurar la deuda externa, tener los mejores salarios, tener universidades nuevas en todo el conurbano y en todo el país. Cuando terminamos nosotros, cada provincia argentina tiene una universidad pública nacional. Alcanzó para todo eso y cuando llegaron los honestos y los transparentes, no les alcanzó para nada y recibieron un país endeudado. Me parece que son, preguntas a formular también, sí. ¿no? Cristina, ¿y qué relación hay? Porque ahora hay unidad, parece, ¿no? Hoy Macri dijo, por el bien de la Argentina tenemos que ser listas para terminar con el kirchnerismo de hambre en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué diferencia hay entre lo que usted denomina la derecha mafiosa del macrismo con esta derecha? ¿Hay puntos? La derecha mafiosa fue fundamentalmente, tareas de espionaje, pero no solamente a los opositores. El gobierno macrista terminó espiando a sus propios dirigentes. Lo espió a Rodríguez Larreta, lo espió a Santilli, hizo del espionaje que ya venía inclusive con la propia familia del presidente que se espiaban entre ellos. Y además el instrumento del poder del partido judicial, sobre todo el sector opositor. Esto es una derecha y cínica, porque además, paralelamente a esas tareas de estigmatización, de persecución judicial, había una suerte de creemos en la independencia del poder judicial, cuando sabemos perfectamente que todo el poder judicial está tomado fundamentalmente o por el macrismo o por el sistema de medios hegemónicos de la República Argentina, ¿no? ¿Eso también forma parte de la derecha mafiosa? Sí, claro, absolutamente. Vos fijate, ¿hoy hay continuidad en el gobierno? ¿Por qué cree que, pese a que Macri ha sido humisado, Macri ha sido humisado y va a pedir, por favor... Pero además, ¿por qué te digo cínica, Gustavo? En esta última campaña, en la ciudad de Buenos Aires, vimos cómo el macrismo se horrorizaba de que La Libertad Avanza hiciera un videíto de inteligencia artificial y le culpó a los loquitos de La Libertad Avanza. ¿Se olvida el macrismo lo que le hicieron a Filmus en el 2011? Bueno, eran estos mismos loquitos. Aníbal Fernández. En el 2015, cuando en el living de una diputada nacional... todos a Macri, el sí. entrevistador estrella, el periodista estrella, que no lo voy a mencionar porque abandonó ya el mundo de los vivos, pero el periodista estrella del Grupo Clarín le hace un reportaje en el living de una diputada nacional a un narcotraficante que dice que nuestro candidato en la provincia de Buenos Aires era la morsa y el responsable del triple crimen de Moreno, donde había aparecido 3 cadáveres. ¿Se olvidan de eso? Bueno. Yo la verdad que me llama la atención
el cinismo, ¿no? El cinismo que se exhibe. La verdad, lo de Macri horrorizándose con el videíto de inteligencia artificial, estuvo bien ahí, boludo. Siempre que se le pueda pegar a Macri hay que hacerlo. Cuando todos se horrorizan de esto, y bueno... Bueno, hicieron, ahí, ¿no? Cristina, hay que decirlo, porque estas cosas hay que decirlas en la Argentina de hoy. Cuando ese mismo periodista dijo que no le perdonaba a Mauricio Macri Así que es. no la haya metido presa a usted. Así es, así es. Digo, es un tema bastante escandaloso, ¿no? Así es. Bueno, podemos hablar de exfuncionarios prófugos durante 3 años que fueron los responsables. Es que me parece que a Cristina, digamos, está buscando, digamos, solo, ¿no? Obviamente como que el rival sea Milei. La quiere enterrar a Macri también. Cristina lo quiere enterrar a Macri también. Y sabe que, boludo, hay tierra fértil para enterrarlo a Macri. Tiene todo en contra, es un inútil. Y me parece que sabe que ahí tiene un lindo golpe, ¿no? Y está bien, hay que pegarle a Macri, es un imbécil. Del encarcelamiento de los dueños de este medio de comunicación. Mauro King dice últimamente se escapó Sagan Montiel, boludo, no creo. Volvió al país y no solamente no lo encarcelaron, una persona que estuvo se profugó de la justicia durante 3 años. Llegó y no solamente no lo encarcelaron, sino que además lo sobreseyeron. Está claro que hubo una construcción que persiste del aparato. Gaffer dice que hagamos Cristina lo está engatusando el pelo de nuevo. No, ya te dije que con Cristina estoy enojado, guachín. Y no voto en la matanza aparte, boludo. Judicial para perseguir a un solo sector político. Y sobre todo a usted. Absolutamente. El caso Levinas, que fue pasar el correo, la causa del correo, al tribunal de la ciudad de Buenos Aires. Y parece que después de una causa de 23, 24, 25 años. Pero bueno. Parece que algunos han vuelto este fin de semana a reclamar que vuelvan, que se acuerden de usted. Absolutamente. Bueno, pero lo dije varias veces. Muerto o presa. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Bueno, ¿cómo ha vivido las últimas elecciones? ¿Qué análisis hace de la elección en la ciudad de Buenos Aires? Mira, la elección en la ciudad de Buenos Aires, primero vamos a empezar por el desdoblamiento decidido por Macri, que fue un gran error. Bueno, que finalmente le costó salir tercero y muy lejos de los otros dos. Creo que el peronismo hizo un muy buen papel en la ciudad de Buenos Aires. Fue producto también de una lista en la cual se pudo construir una unidad. Eso es fundamental. Unidad. Mira, no es que la unidad te permita ganar, pero si estás dividido seguro que perdés. Y perdés mal, además. Esto es así también. Fíjate que salvo 2 sectores. Ahí va, ¿no? El objetivo, ¿no? Evidentemente, aparte después de lo que dijo Mayra, hay una presión de Kisi que dice, mirá que soy candidata yo, guachín, ¿eh? Vas a competir contra mí. Veremos si el Kisi se doblega o saca su propia tropa, ¿no? ¿Qué hará Kicillof? ¿Irá contra Cristina? ¿No le importa si divide? ¿Le chupa un huevo? ¿Se unirá? ¿Qué hará? Que, bueno, que resultaron absolutamente minoritarios, realmente se pudo construir un espacio en el cual confluyeran las distintas corrientes políticas internas del país. Y después, Cristina candidata, ¿va a ir a otros medios de comunicación a hablar? ¿Se va a sentar con Feynman, ponele? ¿O va a estar solamente, o irá a streams? Nada, ya la veo, de stream con Pedro, ¿no? Cristina con Pedro Rosenblatt, Cristina con Rebord. Tranquilamente puede obviar ir a todo lo que es medios tradicionales. Partido acá y de otros partidos también, de otras fuerzas políticas aliadas acá en la ciudad de Buenos Aires, y se hizo una elección de 27 puntos. se doblega como te está doblando vos ante los encantos de la Coca-Cola. Ay, boludo, que me hacen reír. Que provocó desazón porque se había generado mucha expectativa en cuanto a ganar. Pero realmente fue una elección buena. Lo que pasa es que todas las elecciones, lo más disonante ha sido esencialmente el ausentismo. Sí. O sea, ¿no? ¿Y por qué cree que eso se da? ¿Y cómo se vuelve a enamorar? Porque a ver qué dice el ausentismo, cuál es el análisis. Me parece también el kit de la A mí me gusta ¿no? mucho eso de volver a enamorar. Yo creo que hay que volver a representar. ¿Y cómo se vuelve a representar? Claro y concreto. Mira, fundamentalmente tenemos que entender que también hay una sociedad que cambió mucho con la pandemia. No es una novedad, lo dice la Organización Mundial de la Salud, que después de la pandemia hay un 25% de la población mundial que tiene problemas de depresión o de ansiedad. Tienes una parte de la sociedad también enojada, con cargas de agresividad intrasocialmente, con una diatriba permanente contra la política de los medios, del sistema de medios hegemónicos absoluta. Y creo que además las elecciones no han sabido, y hay una clara no votación. Fíjate lo que pasó en Santa Fe. Santa Fe fue el registro más bajo de la historia. El gobernador Puyaro, que había obtenido un 58% de los votos en su elección como gobernador, cuando va encabezando la lista de constituyentes, saca 34 puntos. Menos de 20 puntos. Sí, pierde. Pierde mucho.
Y que ahí Traverso tiene un punto. Cristina supone que su participación arreglaría el ausentismo, por lo que no votan la irían a votar a ella. Bueno, es una jugada mostrar que tiene, que por lo menos en su sección con ella candidata la gente va a votar, tendría algo que mostrar también. Pero bueno, son muchos supuestos, ¿no? Más de 20 puntos de diferencia de lo que había sacado. También me parece que percibe la gente que no hay una discusión en esas elecciones que sea la que... A mí me parece que todos los políticos no están viendo, obviamente lo que es la oposición, que aparte de la pandemia no es solamente un tema de salud mental. Yo creo que una gran mayoría de la gente pudo sentir como muy en carne propia el peso del Estado. Y por eso también fue tan permeable el discurso de Milei antiestado, porque la gente lo vio muy de cerca. Todos, viste, pasaban un momento o no pudiste hacer algo, o no pudiste ver a un familiar, o murió alguien, o no te dejaban hacer tu vida, o perdiste, no podías salir a laburar, o lo que sea. Y me parece que ahí eso lo están subestimando. Yo creo que si bien la Argentina ya venía con una desilusión de la clase política, ver fracasar, sobre todo en los últimos 8 años, a los dos modelos, ¿entendés? Que supuestamente eran antagónicos, ¿no? El peronismo unido y el macrismo, fracasar así, más lo que tocó con la pandemia, yo creo que eso lo están subestimando. Por eso, y está pasando también en el mundo, creo que no hay país en donde la pandemia no afectó de esa manera a la población. Por eso vemos también, aparte de las cagadas que se mandan los progres, ¿no? Como una vuelta a algo más conservador, algo de estados más pequeños. lo involucra en sus intereses concretos de todos los días. Me parece que eso también tiene que ver. Pero estamos ante un fenómeno que parece que viene a quedarse, que no es lo que pasaba en el 2001, ¿no? Porque vos fíjate que yo siempre lo que digo es que la gente tiene que ir a votar. La gente tiene que ir a votar. Sí. Y si no le gusta ninguno, que vaya a voto en blanco, lo que pasó en el 2001. Sí, sí, el voto bronca. El voto bronca que ponía cosas... Bueno, en algunas provincias fue... Acá en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. En la Ciudad de Buenos Aires, en el 2001, ganó el voto en blanco. Rodolfo Terraño entra ganador como senador, pero después del voto en blanco. En Santa Fe Reutemann pasó lo mismo. Ganó también el voto en blanco. Pero bueno, me parece que es una cosa que hay que apuntarla y fundamentalmente volver a discutir los temas que le interesan a la sociedad. Ahora, en esto que usted dice, bueno, hay que volver a convocar y a representar. ¿Y con qué se viene la elección de la provincia de Buenos Aires? Se viene la elección de la provincia de Buenos Aires. Donde todos ponen la vista en la provincia de Buenos Aires. Sí, porque es el bastión del peronismo. La provincia de Buenos Aires, en base a una política muy fuerte. ¿Qué hicimos qué hice, mejor dicho, en el año 19? En el año 19 convoqué a todos los que de alguna otra manera me habían puteado durante mucho tiempo para, vamos a decirlo así, totalmente. Lisa y llanamente, y construimos una lista de unidad. Y ganamos en primera vuelta. Y ganamos la provincia de Buenos Aires. Me parece que fue una construcción. Yo también escuchaba a alguien que criticaba la unidad del 19. La verdad que la unidad del 19 la ganamos, todos los sectores. La ganamos en la primera vuelta y no era fácil, porque se construyó. Sí, pero Cristina, los que critican la unidad es porque es unidad con quién y para qué. Una unidad funciona cuando después haces un gobierno exitoso. Si eso es un gobierno peor que el anterior por el que te uniste para gobernar, ¿qué sentido tuvo? O sea, cuando yo cambio el escenario, cuando ese 18 de mayo anunció quién va a ser el candidato a presidente, a los 3 días, esa derecha mafiosa me sentaba en la causa de vialidad, con lo cual, quien era la candidata natural del Partido Justicialista, que era yo, iba a estar sentada durante meses. Vos fíjate que al mes de que yo me tuviera que sentar ahí, o sea, había que presentar la candidatura de presidente. Cambiamos el escenario. Totalmente. Bueno, ahí una estrategia ganadora. Después, tal vez la persona... muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando alguien llega en nombre... Y me sapela en pandemia, yo viajaba de zona sur a zona oeste y me fumé los controles con libreta de pase que bajen a los laburantes de bondi o del tren. Eso dolió mucho después de saberlo de Alberto. O por un proyecto colectivo del cual por ahí no se siente del todo parte o no entiende lo colectivo que tiene la política, termina en una aventura personal. Pero bueno, me parece que es una definición importante. Me parece que hacerme cargo. Unidad, proyecto colectivo, sin aventuras personales. Pero claro. Esto es toda una definición para lo que se viene. Pero eso fue lo que hice en el 19. No es que yo di un paso generoso al costado. No. Había que hacerlo porque el sistema hegemónico judicial y mediático y económico de la República Argentina había colocado a quien era la figura más representativa y más convocante en el sillón de los acusados. Había que dar vuelta al escenario y lo hicimos. Bueno, si después la gente ya no entiende, o los que resultan que tienen que ejercer esa representación no entienden de qué se trata, bueno, ya hacernos cargo también a los que hemos construido esa estrategia que fue ganadora. Y en el 23 fue exactamente lo mismo. Claro. En el 23, a ver... Pero digamos, vos no se puede, Cristina, hacer solo cargo de lo bueno de una unidad ganadora y no se hacer cargo después de que el tipo que eligió o no lo pudo controlar, o no supo, o no quiso hacer lo que debía hacer, boludo. Tenías la mitad de los ministerios con gente tuya, por lo menos hubieran gestionado bien esos ministerios, qué sé yo.
si nos acordamos, porque es bueno hacer este ejercicio totalmente. de Estamos hablando de memoria, política, Gustavo. sí, sí. En el 23, desde el gobierno querían llevar a Daniel Scioli de candidato. Así, como te lo estoy diciendo. Mi candidato a presidente era Guado de Pedro, el ministro del Interior. Cuando se decide... Y cuando lo elegiste a Scioli por sobre Randazzo, ahí, ¿qué onda? Cuando lo elegiste a Scioli por sobre Randazzo, ¿qué onda? No entiendo. hacer una lista de unidad y va el ministro de Economía, Sergio Massa, como candidato, yo exigí que fuera a través de PASO. Porque yo quería abrir una PASO para que pudieran participar los que querían y Juan... Yo era proclive a las PASO, ¿eh? Yo era proclive a las PASO, ¿eh? Pero a la participación yo creo interna, que las PASO en algún momento van a tener que ser reinstaladas. ¿Sabe lo que hay que hacer, Gustavo? Hay que modificar la Constitución para que se vote cada 4 años, no cada 2. Bueno, hay un... Y que se vote... No avance tanto, ahí vamos a retomar porque acaba de tirar un título. Espera que sigo, Vamos a volver. Sí, no, espera que sigo con esto sí. porque es muy interesante. Y en mi despacho de vicepresidenta construimos esa unidad que tenía presupuesto. Ahora resulta que hay que votar menos. Ponía, primero, poder entrar al balotaje y conservar la provincia de Buenos Aires. Esa no fue solamente una estrategia que diseñé yo. En mi despacho se reunió el ministro de Economía, que era Sergio Massa, el ministro del Interior, que era Guado de Pedro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof, y el diputado nacional Máximo Kirchner. No es Cristina decidió... Qué lindo que esto se sepa, ¿eh? Pero Porque... que alguno... ¿Dónde está la cámara? A ver. ¿Ahí? ¿Dónde está? Ahí, coloradito en el punto. ¿Dónde es? Ahí. Ay, muy bien ahí. Bueno, si estoy mintiendo, que alguna de las personas que estoy mencionando diga públicamente que estoy mintiendo. O sea, esto se decidió así. Porque el eje... En gesto de unidad. Eso no es perder Absolutamente, ese concepto, ¿eh? absolutamente. El objetivo era, primero, conservar la provincia de Buenos Aires. No perder, porque veníamos del Fondo Monetario, veníamos de trabajadores registrados que por primera vez en un gobierno peronista eran pobres, veníamos con muchas dificultades. ¿No te acordás que yo había dicho allá por diciembre del 2020 que había que alinear salarios? Sí. Juan Carlos Nelson, ¿cómo la está matando Silvestre? Preguntas. Ah, pero Trebuch, es que son todos iguales en eso, boludo. Sí, con claro, tarifas, porque si no, el crecimiento se lo iban a llevar 4 vivos. Sí, sí. Bueno, el crecimiento se lo llevaron. Ricardo Hotel dice que Kirchner metió las PASO y nunca las usó. Y sí, solamente con Massa y Grabois, boludo. 4 vivos. Y terminamos con trabajadores registrados por abajo de la línea de pobreza. Primera vez en el peronismo que sucedía esto. Pero esta estrategia de conservar la provincia de Buenos Aires en base... Samcor decía que Cristina toma malas decisiones, que no es como Néstor. Y Perón dice, Samcor no crea, Néstor le erró con la transversalidad. No tenía otra Kirchner, boludo. Asumió con el 22%. Un proceso de unidad, poder entrar al balotaje, y estuvimos tal vez a 2.60 de poder ingresar con varios gobernadores que desdoblaron las elecciones y terminamos con apenas 5 gobernadores. Por eso la estrategia de desdoblamiento no sería la más aconsejable. Pero esta es la verdadera historia. O sea, la unidad no presupone el triunfo, pero la unidad es fundamental. Pero divididos. A ver, si alguien tomó la idea de desdoblar porque pensaba que la oposición iba a ir dividida, bueno, me parece que... Pero quiero contar esto porque... Pero me parece central, Cristina, porque a veces a uno, créame, parece que esta obviedad dice estar pensando tonterías, porque hay que hacer este recorrido. Porque algunos la ponen a usted como el factor, dice, Cristina no quiere la unidad. Entonces me parece importante este recorrido. A veces uno cae en la obviedad de lo que... Construimos la unidad del 19. Si había alguien para sentirse, digamos, molesta... Era yo que había sido la atacada. Yo invito a cualquier dirigente... Perón dice, habla del 2007. Vos decides seguir apostando a eso con Cobos y esa onda, decís vos. Cualquier periodista que busque un registro mío periodístico, hablando con nombre y apellido mal, criticando a otros dirigentes. Normalmente es verdad. No lo hago, no lo hago. Es más, los que fatigaron canales de televisión criticándome, los que fatigaron actos criticándome y diciéndole, terminaron en un proceso de unidad que nos permitió que el macrismo, hubiera sido tremendo que el macrismo ganara las elecciones y convalidar el endeudamiento con el fondo, y convalidar tarifazos, y convalidar, todo lo que había sucedido en esos 4 años. Se viene la elección bonaerense. Así es. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí. ¿Va a ser candidata? Sí, pero ya le había dicho inclusive en varias reuniones, porque aquel le había dicho que no. No creía. ¿Candidata a dónde? ¿Por qué tan incrédulo? En la tercera sección electoral, tal cual se dijo. Yo tenía la duda que iba a ser en la tercera, teniendo en cuenta la legislatura bonaerense. Pero no es un problema de la legislatura bonaerense. Es un problema de sentido común. ¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en las provinciales, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre? Pero además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no solamente a las elecciones bonaerenses en octubre, Bueno, ahí está. a todo el país? Eso es lo que decía. ¿Cuál era la justificación de ella para ir como legisladora en vez de en octubre? Y esa es la justificación. Que tiene que ir ella porque es la candidata más fuerte, en la sección electoral más fuerte, para hacer una buena performance electoral, porque si no lo hacen, eso les puede arrastrar para irles peor en octubre, ¿no? Está tratando de... Esa es su justificación, digamos. Pues cada uno tendrá su análisis de por qué, ¿no? Como ya hicimos antes. Toto, escúchame, estamos eligiendo... Esta es la primera reacción, en vivo, Estamos yendo a elecciones en 8 provincias para senadores, que son
8 provincias que fueron elegidos los senadores con la boleta presidencial. Estamos yendo a la mejor elección que hizo el peronismo desde el 2015, que fue 48 puntos en primera vuelta, y obtuvimos, salvo en el caso de la ciudad de Buenos Aires y en Entre Ríos, en el resto de las demás provincias ganamos en todas las senadurías. Es lo que se renueva ahora. ¿Cómo va a irradiar, si hay un mal resultado electoral, un mal comportamiento electoral del peronismo en la provincia de Buenos Aires, al resto del país? Por eso hablábamos de la inconveniencia del desdoblamiento. No era un capricho. A ver, Gustavo, Toto, la provincia de Buenos Aires fue gobernada por alfonsinistas, por menemistas, por dualdistas, por kirchneristas, por macristas, y nunca se desdobló. Es una provincia muy grande. Son 308.000 kilómetros cuadrados, son 135 municipios, 17 millones de personas que van a tener que ir a votar con un lapso de 7 semanas, en una por diputados provinciales y en la otra por diputados nacionales. Por eso veíamos absolutamente Córdoba Off-Road dice, lo viejo funciona. Por eso, por otras razones más, absolutamente incompetente. Pero ya está. Creo que entonces... Pobre Aye Libertaria, dice, perdí el colectivo, tengo hambre, encima el pela pone a CFK, qué día gris. Y bueno, boluda, tenés que escuchar también a tus rivales. Lo que hay que hacer es ir a trabajar y ayudar y poner el hombro. Juan dice, o sea, van a quemar un candidato fuerte en una elección que no le sirve a nadie para ir a la verdadera batalla contra Milei. ¿Con quién? Guado de Pedro. Y es lo que yo digo, Juan. A mí me parece que la justificación es muy débil, ¿no? O sea, no hubieran desdoblado. Y si la pelea es contra Milei, tendría que ir Cristina como senadora, por lo menos, ¿no? Donde aparte Milei tiene menos poder. Sería lo más, para mí, lógico si tu pelea es contra Milei. Acá básicamente está diciendo, mi pelea es contra Milei, pero mi herramienta para pelear contra Milei es el peronismo. Y si al peronismo le va mal en septiembre, le va mal en octubre y no va a servir de nada. Básicamente termina siendo una pelea interna del peronismo para mantenerse como competitivo dentro de su lógica, ¿no? A mí no me cierra, la verdad. Y poner el hombro para que el peronismo pueda hacer la mejor elección posible en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos considerás que efectivamente está, que la fecha del 7 de septiembre no se puede mover? ¿Es definitivo? ¿No hay Mirá, si dependiera de mí, vos sabés que... Te digo porque hablaste de que fue un error desdoblar en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo mismo, también es imposible hacer una elección no nacional en la Ciudad de Buenos Aires también. Absolutamente. Repetidamente dijiste los riesgos de desdoblar. Creo, es como ir al Martín de Viaje tira una y dice, CFK va también de diputada nacional, pela, en esta va de testimonial. Ah, bueno, ¿eso lo dijo en la entrevista o es un análisis tuyo, Martín? Yo no le pediría jamás a ningún gobernante que cambie su decisión, a lo mejor yo tampoco lo haría en el lugar del... Pero todo, a ver, si yo tomé una decisión, esto lo hago como, yo fui 8 años presidenta, si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos, que después no se dieron, o se modificaron, o desaparecieron, yo revisaría mi decisión, yo. Pero voy a decir algo que a ustedes no les va a gustar a ninguno de los tres porque son hombres los tres. Pero viste que los hombres no hacen política igual que las mujeres. El hombre siempre tiene una cosa de querer que como que si no se hace lo que él dice es como que se pierde. Yo nunca tuve ese problema. Si yo me tengo que retractar y decir, no, esto está mal porque me equivoqué o porque desaparecieron los presupuestos fácticos, yo lo hago. Pero bueno, pero esto es... jamás le pediría nada a nadie. Yo creo, en ese sentido, que tenemos que colaborar todos para que pero ahí hay una se hagan las mejores... Digamos, que Cristina diga que los hombres son los que dicen hacemos siempre como yo quiero y ella no, digamos... Es increíble, ¿no? Es tremendo lo cogido que está el kirchnerismo, dice Alan. Va a reflejarse en la legislatura bonaerense, ya no le da a nivel nacional. Si sale tercera, es una buena. Veremos qué sucede, ¿no? Ahí hay una decisión. Usted acaba de decir una cosa que no es menor, Cristina. 2 veces presidenta, vicepresidenta, fue senadora por la provincia de Buenos Aires, vuelve, porque muchos, cuando yo comentaba acá la posibilidad, decían, ¿pero cómo? Legisladora provincial. No, pero no, pero esos son los que... Ahí es donde usted... esos son los que creen que la política es un escalafón, en la cual vos vas subiendo, ascendiendo. Mira, yo voy a recordar acá a un compañero... Pero, boludo, es re contradictorio en esto. Hace un tiempo, cuando le pedían a Cristina que vaya para diputada o senadora y no sé qué, creo que durante el macrismo decía que no, que ella ya había sido 2 veces presidenta, que no tenía sentido, y ahora... Pero bueno, ahora el peligro por Milei es tan grande que todo es justificable, parece. Como Coqui Capitanich. Coqui Capitanich fue 2 veces gobernador. En aquel momento, ¿no? Ahora fue 3 veces gobernador, pero en aquel momento fue 2 veces gobernador. Había sido mi jefe de gabinete de Duvalde, y después de ser jefe de gabinete mío, fue de candidato a intendente de Resistencia para ayudar a que el peronismo ganara la provincia del Chaco. Eso es lo que usted hablaba el domingo pasado de la militancia política. El dejar de lado las mezquindades y los egos. Y vos tenés que ir al lugar en donde más servís en el momento en que es oportuno. Yo pienso la política de ese modo. Porque es fundamentalmente, para mí es eso, es resultado. Y es apostar a que el proyecto colectivo vaya para adelante. Eso es lo que siempre he hecho. Bueno, y además un bastión como la tercera sección electoral, ¿no? Que es una provincia. Así es, que está además absolutamente subrepresentada
como todo el conurbano bonaerense. Vos tenés un problema en la provincia de Buenos Aires que el conurbano bonaerense tiene mucha menor representación que el interior de la provincia, con mucha menor cantidad de gente que vive en el interior. O sea, creo que es una cosa que también oportunamente debería ser ¿Y qué la revisada. motiva, Cristina? Porque digo, yo hablaba mucho, y usted lo ¿Qué sabe. motiva a hacer esto? No, lo hablaba mucho con Alfonsín, que Alfonsín decía, hasta el último hilo, uno es militante de la política. Absolutamente. Pero no solamente eso, en la necesidad que tiene la gente. Yo veía hoy, mira, hoy estuve mirando y siguiendo toda la mañana el tema de la tabla, de la salada. Los testimonios. Sí, Yo decía, pero qué gobierno tan contradictorio. Vos escuchás al presidente decir que los empresarios que fugaron cientos de millones de dólares o miles de millones de dólares, o sea, que son invasores, son héroes nacionales. Y resulta ser que al mismo tiempo va y clausura la salada porque son informales, porque no pagan impuestos. No, y cuando pide que vendan los dólares del colchón, no piden a nada. ver, ¿por qué libertad para los ricos y no pasó en la libertad para los salada pobres? que Porque no en vi definitiva, nada, Bochín? así como está con este versito de tus dólares, tu decisión, tu trabajo, tu decisión. Hoy la gente... Porque yo de la salada, no, ¿qué pasó ahora? Porque lo que vimos la semana pasada fue que habían metido en cana al gordo ese mafioso, ¿no? Pero ¿qué pasó en la salada? No vi nada de eso hoy. Pedía trabajo. Escuchaba una mujer que decía que ya, por favor, le dieran trabajo de... La cerraron por un tema de impuestos. Es una pelotudez. En eso sí, si es así, tiene razón. Ahora, si es por un tema del gordo mafioso, no sé. Lo clausuraron, lo quisieron clausurar, pero ¿cuál es la justificación? Está medio clausurada. No sé los detalles, pero me parece que lo cerraron después de meterlo en cana. Bueno, después lo vamos a ver para mañana. Ir a limpiar, pasaba el WhatsApp por la televisión, el número, porque no tiene que comer. Entonces, me parece que hay una cosa de mucho para los ricos y nada para los pobres. O sea, si vos estás haciendo... La idea que hicieron ahora de, por ejemplo, con esto de tus dólares, tu decisión de no pedir comprobantes hasta los 50 millones de pesos. Si no le pedís comprobantes hasta los que pueden tener 50 millones de pesos, ¿por qué le pedís comprobantes a los feriantes de la salada? Es una incongruencia, es el punto de la una contradicción. incoherencia Total. absoluta. O sea, Exactamente. si hay libertad, debe haber libertad para todos. ¿Y cómo toma esto? Este es un gobierno al margen de la ley. Porque un presidente que... Es un gobierno de un marginal porque es un gobierno de un marginal porque es un, yo diría más que un outsider, es un marginal de la El otro política. día lo decía el cura Eduardo de la Serna, ese concepto. Es un marginal de la política que en definitiva sería bueno que se ocupara también de los problemas de la marginalidad y la vulnerabilidad, pero no, es un marginal que se ocupa de los ricos y de los que tienen mucho poder, ¿no? Es como una suerte de incongruencia. Vos decís, bueno, claro, pero ¿por qué entonces tiene, según las encuestas de opinión, un amplio consenso? Porque el dólar barato y la sensación de estabilidad, esto lo vimos durante... La plata dulce. Esto lo vimos durante la dictadura, lo vimos durante la convertibilidad, y no es solamente la gente que viaja al exterior. Es el que por ahí, en una aplicación china, consigue ropa a la puerta de su casa por un courier por la mitad de precio de lo que la puede conseguir inclusive en el lugar más barato, en la calle Avellaneda. Ahora, ¿esto tiene posibilidades de durar? No, mira, yo traje acá, que es una cosa que me interesa hablar mucho, esto fue publicado por el Banco Central la semana pasada, Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario. Y esto es un artículo que saca el presidente y que firma el día viernes pasado, 30 de mayo, Tiempo para el Crecimiento. O sea que es muy interesante, yo me puse a leer el artículo porque... Y dice que también debería quedar claro que pensar una estrategia de crecimiento liderado por las exportaciones tampoco tiene sentido. Vos fíjate que dice que crecer por exportaciones no tiene sentido. La misma persona que nos dijo que la mejor Argentina fue la Argentina del principio de siglo, que es un modelo agroexportador. Y a continuación dice que a pesar de los llorones del déficit de la cuenta corriente. ¿Y por qué digo esto? Porque en este informe del Banco Central hay datos que confirman que el verdadero problema que tiene la Argentina es lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, su economía bimonetaria y la falta de dólares. Sí, de este color, los verdes. Hoy me vine de dólar, alusiva, sí, de dólar. Esto es lo que está faltando. Este informe dice que en abril, a partir del 14 de abril, más o menos, que fue donde se levantó el cepo, los argentinos compraron 2.000 millones de dólares y formaron activos en el exterior por 2.000 millones de dólares. Dice además que la cuenta corriente, ¿qué es la cuenta corriente para que la gente lo entienda de un país? Es lo que entra y sale en dólares. En bienes, o sea, los bienes que compro afuera y los servicios que pago afuera y los bienes que vendo afuera, que exporto. Bueno, esto me está dando un déficit de más de 600 millones de dólares. Cuando voy a la cuenta del balance cambiario del sector privado no financiero, me vuelve a dar déficit. ¿Sabés cuál es la única superavitaria? Es la del gobierno con los 12.000 millones de dólares que le dio el fondo. El fondo. Porque cuando vas en este mismo informe a inversión extranjera directa... No hay. No solamente no hay, se fueron. Se fueron más de 600 millones de dólares. ¿Se van más dólares por el turismo que por lo que entra por vaca muerta? Absolutamente. Entonces, esto, ahora estaba leyendo hoy que Bloomberg anunciaba que van a entrar otros 6.200 o 6.100 millones de dólares, que sería un remanente que quedó del préstamo del fondo de los 20.000 y otro remanente y un ¿Ahora quiere repo... decir que este es un gobierno fondo dependiente? Absoluta. Deuda dependiente. Deuda dependiente. Deuda dependiente. ¿Hoy sostenido por el fondo? Hoy sostenido por el Estados fondo. Unidos, por Trump. Hoy sostenido por el fondo con un altísimo nivel de endeudamiento que si uno ve la
Fabio Río dice, no se preocupa, duplicó, triplicó la asignación de por hijo y los otros planes, por eso no hay grandes marchas, dice Fabio. Las curvas de vencimiento, yo dije el otro día cuando hablé el 25 de mayo que el default no es un escenario de fantasía lejano. Si vos ves hoy la curva de vencimientos malos constantes, endeudamientos, este fondo que obtuvieron ahora y que lo presentaron como un retorno a los mercados, pagó una tasa exorbitante. 25% Pero arriba. además de eso, puso una cláusula que permite que se exijan, si vienes con vencimientos al 2030, hay una cláusula que permite que los tenedores de este bono puedan pedir la totalidad del bono a mayo del 2027, o sea, antes de la próxima renovación presidencial. Es un seguro para que puedan retirarse del país antes de la próxima elección presidencial. Bueno, ¿qué país paga? Y yo creo que una de las claves, el otro día estuvieron reunidos en el Partido Justicialista más de 60 economistas, donde... ¿Sigue consultando economistas de otras? Siempre. ¿Hay alguna sorpresa? No, y además si lo vieron te lo voy a contar tampoco acá. En algún momento sorprendió cuando se reunió con Melconian. Me parece que tenemos que definir, yo lo adelanté Boludo, me causa gracia, ¿no? Tantas reuniones con economistas para después ponerlo a Massa de ministro de Economía. un poco el otro día, el 25 de mayo, tenemos que definir qué perfil productivo también vamos a hacer. Y definir también el tema de la deuda, ¿no? Me parece que es un tema... Hay que redefinir, hay que rediscutir ahora la participación del fondo en la Argentina. Absolutamente. Yo creo... no. ¿Y ahí cómo hay que pararse? Mira, ahí hay que pararse. Esto lo voy a alargar en la próxima reunión que tengamos, que no pude ir a esta primera reunión que hubo de economistas, más de 60 compañeros y compañeras de distintas tribus. Se mueve el PJ, parece, ¿no? Sí, se mueve el PJ. Distintas tribus internas, pero me parece a mí que una de las puntas con las cuales deberíamos explorar una futura negociación con el fondo, que por supuesto no pasa por decir no vamos a pagar porque no tiene sentido, sino que me parece que deberíamos ir a lo que le hubiera correspondido a la Argentina recibir de acuerdo a la cuota que tiene adentro del Fondo Monetario. Está claro que los dos préstamos, este y el de Macri, fueron por sobre lo que nos correspondía con la cuota. Quiere decir que no solamente hay una responsabilidad del que recibió, sino una responsabilidad del que otorgó un crédito por encima de la cuota. Ahí hay una denuncia que presentó muy bien documentada Bettina Stein. Ramiro Yanacón dice, Pelo, ahora te pregunto más allá del peronismo, ¿con qué corriente ideológica te sentís identificado? El otro día te estábamos escuchando con mi viejo, nos reímos un rato con lo de Melconian. ¿Con qué corriente ideológica te sentís identificado? Y no sé, tendría que pensar, guachín, porque tampoco soy un tipo tan intelectual como para conocer distintas variantes más allá de las clásicas, ¿no? Así que no sé en este momento. Sí, pero yo creo que hay que parar. Sí, me parece muy bien que avancen las denuncias, que por supuesto nunca llegan a nada en este bendito. Esas denuncias. Las otras inventadas, ya lo podemos ver, pero me parece que un punto para... Sos pelado conservador, Pela. Básicamente yo creo en... No sé qué ideología le puedes poner, ¿no? Pero para mí lo importante es tener, digamos, un sistema, ¿no? En donde... boludo, me fue un faso, estoy re loco. Estoy medio monja, guachines. A ver si puedo hilvanar un pensamiento. A ver, me parece que lo importante es dentro de un sistema capitalista, que es lo único que en principio funciona, ¿no? Y que... Porque no tenemos otros modelos de cosas que funcionan, ¿no? El comunismo no funcionó, el socialismo nunca llegó tampoco a funcionar y demás. Entonces, dentro del capitalismo, a mí me interesa que haya como una cosmovisión en el sentido de la grandeza de la patria, por decirlo de algún momento, ¿no? De alguna manera, ¿no? De que esté siempre Argentina primero, de pensar en... No importa, digamos, para mí no importa tanto las herramientas, sino como el fin de que Argentina sea grande y de que sea potencia mundial. Entonces es como, yo creo que en la historia, y lo veíamos el otro día con unos videos, vos por momentos en la historia, dependiendo de las coyunturas globales, podés ser más libre mercado, a veces te va a convenir ser más intervencionista, y depende a veces, más allá de tu ideología, del momento global que se está viviendo. No, por eso yo a veces digo, cuando se discute tanto, ¿no? La Argentina de los 30, la Argentina de Perón, yo creo que en los 30, digamos, no tenías otra forma de crecer, no tenías ahorro, digamos, no tenías una población súper educada, te faltaban ingenieros, te faltaban cosas. La única manera de generar una infraestructura era con capitales externos. Y sí, te dejó una matriz muy concentrada toda capital, pero te dejó una matriz, se podía construir después en eso. Después tuviste Perón, digamos, que estaba todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, ya se había agotado, digamos, el financiamiento externo, porque todo el financiamiento externo estaba como metido en la guerra. Entonces, digamos, te quedaba otra que apostar a una economía
más centrada en la producción nacional y tratar de industrializarnos para poder sustituir todas esas inversiones extranjeras o productos que ya no venían porque tenían que estar al servicio de la guerra. Entonces, yo lo que digo es, todo lo que sea que haga grande a la Argentina, digamos, voy a estar de acuerdo. Porque a mí lo que me importa es eso, que los argentinos cada vez estemos mejor, que haya menos argentinos pobres, que haya cada vez más argentinos, digamos, que sea más de clase media, que tengamos una clase rica o lo que quiera, o como quieras llamarla, que sea más de apostar al país, ¿no? Pero para eso, bueno, hay que generar un montón de condiciones también. Voy más por ahí. Por eso, digamos, yo muchas veces la historia no la... Por eso digo a veces, oh, no, el Perón tiene la culpa de todo, boludo. Hay que mirar la historia un poco más en contexto, ¿no? Pasaron aparte otras cosas en el país también. Pero bueno, guachines, no sé si contesté la pregunta. Discutir esto es la cuota. ¿Cómo se discute de vuelta? Montos, tasa de interés y plazo de amortización basado en lo que nos hubiera correspondido recibir como cuota. Y el excedente volverlo y que vaya, digamos, sumándose de manera tal de que el pago de lo que se adeuda al fondo no sea un estrangulamiento y una extorsión a la economía y al desarrollo argentino. Usted decía en es un algún punto momento... de partida que hay que explorarlo, discutirlo y llevarlo adelante. Usted decía en algún momento de su gobierno que quedó como un concepto ahí muy fuerte, la patria es el otro. Sí. ¿Hoy la patria está en peligro? No tengo dudas. Pero además, fíjate vos, yo quiero detenerme un poquito, que además está en peligro porque está claro que pese a ese decreto 70, que duerme el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia, esta Corte Suprema y este sistema judicial no solamente ha sido utilizado para perseguir a los opositores, también oficia como guardia pretoriana de un sistema económico, un orden económico absolutamente injusto e inequitativo. Yo te pregunto algo, si el decreto 70, que fue prácticamente una reforma constitucional encubierta... Eso iba a decirle, intentaban reformular la Constitución. No, la intentaron no, lo hicieron. Una reforma constitucional encubierta, hecha por un gobierno de Iván dice, Pela, si Perón estuviera vivo ahora bancaría más a Milei o a Cristina. ¿Qué sé yo, boludo? derecha en favor de los sectores concentrados de la economía y de la extranjerización de la economía. Si fuera al revés, si hubiera sido un decreto 70, pero de un gobierno nacional, popular y democrático que utiliza ese decreto, ¿cuánto hubiera sido declarado inconstitucional? Bueno, la democratización de la justicia. Como fue decretada inconstitucional la democratización de la justicia. La ley de medios. La ley de medios que fue cautelada durante años. Entonces quiere decir que no hay un sistema judicial que solamente sirve para perseguir opositores, sino para proteger y sostener un sistema y un orden económico. Si eso que querés lo logra, ministro D'Argelo, dice Milei en estos meses y la oposición sigue siendo la mejor y lo votás a Javo en 2027. No creo que Milei logre la grandeza de la patria en 2 años, amigo. Inequitativo e injusto, porque ese decreto 70 es absolutamente inconstitucional. Sin embargo, duerme el sueño de los justos. Ahora, porque eso también es un poco, digo, es desesperante a veces estas cuestiones de la Argentina. Porque entonces está todo formulado para que gobiernen siempre la élite. No, siempre no. Dale, amigo, que si gobiernen siempre la élite. Si gobernaron 10 años y después tuvieron un gobierno más, ¿de qué hablas, tarado? Es un boludo. Digo, porque ahí hubo una entrega. ¿Cómo usted hoy...? Todo está ordenado porque siempre gobierna una élite, boludo. Fue presidenta 2 veces, antes fue el marido. Después lo eligió Alberto y fue presidente. Es un tarado el gato silvestre, boludo. ¿Cómo el radicalismo puede haber acompañado eso? ¿Cómo sectores del campo nacional y popular, ligados en algún momento a hombres que en algún momento estuvieron en el justicialismo, pudieron acompañar esa entrega? Bueno, te puedo dar ejemplos de que estas cosas sucedieron a lo largo de toda la historia. Sí, pero esto es fuerte. En realidad no, es fuerte porque nos toca vivirlo a nosotros, quienes nos gusta la historia mucho, hemos podido vivir o leer sobre situaciones similares. Pero finalmente hay un momento en que el pueblo y la patria siempre emergen. Mira, puede haber periodos en donde hay confusión en la sociedad y hay tal vez desorganización en el campo nacional y popular. Pero llega un momento en que las cosas se ordenan. Fíjate vos, yo me acuerdo de la llegada de Néstor, allá en el 2003. 22 años se cumplieron. Néstor, ¿dónde? 22 años claro, se cumplieron. Néstor fue un hijo de la crisis del 2001. Sí, ¿no? Fíjate que su llegada se metió por una ventana de la historia. Digo, bueno, la vio, ¿eh? La vio, sí, él la vio. Ahí yo me acuerdo, ustedes no la veían, ¿eh? No, porque primero pensábamos en el 2007. Sí, y él dijo, es ahora. Es ahora, dijo, sí. Es ahora, dijo, ¿eh? Y se lanzó en el 2003 y bueno... Y tuvimos momentos... ¿Hubo por ahí algún reproche? Es que yo soy... Néstor era un optimista total y yo soy un poco más pesimista. Yo, tal vez producto, como decía Gramsci. ¿Qué es el problema, boludo? O sea, son 2 caras de la misma moneda muchas cosas, ¿viste? O sea, nos cagamos de risa, lo bardeamos a Trebuch, a Majul, a Milky Viale, que está ahí siempre mamando y qué sé yo. Pero del otro lado es exactamente lo mismo, ¿no? El gato silvestre, boludo, es impresentable.
¿no? Él era con el optimismo de la voluntad, tenía una voluntad total. Yo soy un poco más pesimista con la razón, por la razón, ¿no? Pero me parece que... Lo extraña es ser impresionante. Yo tuve la dicha de conocerlo desde el Vamos. Que no quise, pero el recuerdo, digo, para los que lo conocimos de cerca, digo, yo siempre rescataba de Néstor que a mí me sorprendía cuando se iba allá a las 8:30 de la mañana a TN y él decía en público lo mismo que decía en privado, íbamos a tomar el café y lo mismo repetía en privado lo que uno... Yo decía, era fácil seguirlo, ¿verdad? En eso de decir en público lo que decíamos en privado fue una forma nuestra de vida, más que de militancia, ¿no? Éramos muy complementarios. Sí, era muy complementario, me consta. Bueno, sigamos. Y hoy... Digo, el otro día usted enfocaba muy bien el acto del 25 de mayo. Qué militante, Teresa, ¿eh? Qué discurso, ¿eh? Ay, qué discurso. Digo, ¿qué digo después de este discurso? Te va por agarrar la guitarra y tocar el bombo, no sé, algo. Porque fue impresionante. Qué bueno, impresionante. qué lindas estas organizaciones que está haciendo el Patria, además, por los sectores populares. Pero usted ahí tomó un concepto de estos sub-40, mucha gente que hoy no tiene un primer empleo, que está desesperanzada. Ahí digo, usted ahora, ¿cómo encara, hermano? Usted va muchas veces, ni nos enteramos, pero está yendo al territorio, va el sábado a Corrientes, ¿no? También. El sábado voy a Corrientes. ¿Va a participar ahí un acto? Sí, vamos a participar, vamos a apoyar a Tincho Ascuba, que es el intendente de Paso de los Libres, y que además el Partido Justicialista de Corrientes estuvo intervenido 6 años. Lo normalizamos, eligieron democráticamente no solamente las autoridades partidarias, sino también los candidatos a gobernador, a vicegobernador, a legisladores, y bueno, y vamos a hacer un apoyo ahora a Paso de los Libres. Que tiene una imagen muy buena en Corrientes. Saludos, una Corrientes que, Barrio Inglés Temperley. se perdió un chico, y el poder político, judicial, no lo buscó más. No se perdió. Bueno, se lo robaron. Bueno, no, se perdió, se pierde. Se lo robaron. Se me pierde el encendedor. No, se lo llevaron. Se lo llevaron en una red de trata de menores, estoy absolutamente convencida. Sí, Qué tremendo esta cosa, ¿eh? Esto otra vez el discurso contradictorio. Vos sabés que yo me acuerdo, con respecto al caso del chiquito Logan, la verdad que es un caso que conmueve, porque yo me acuerdo que cuando estaba todos los días en cadena nacional por el tema de Logan, le hicieron un reportaje a su abuela. Y su abuela dijo que antes también se llevaban los chicos. Después vino Kirchner, dice, y empezó con la Watch, una cosa así, dice, y entonces los dejaron de llevar. Tremendo, ¿eh? No, eso te juro que me puso los pelos así, ¿viste? Porque... No lo escuché eso. Digo, Dios. Ahora, ¿qué trama de complicidad hay del ¿Dijo eso la abuela? Yo solamente escuché cosas como que se le había llevado el bombero. poder, que el poder cayó y no investigó, ¿eh? Porque estas cosas hay que decirlas también, Cristina. Mirá, lo que pasó el otro día con la jueza de Maradona. A ver, lo de la jueza de Maradona no es una anomalía, es normalidad. Esa mujer... Dice plot tweet, Cristina, rescátalo. representa a la familia judicial, hija de un juez. Yo creo que si se hace un censo parental en el Poder Judicial, el que no es primo, es sobrino, hijo, nuera, la familia judicial. Uno de los proyectos que presentamos en Democratización de la Justicia era precisamente para terminar con eso. Bueno, ahora hubo ayer, en México, por primera vez, después de la reforma constitucional de AMLO, de Manuel López Obrador, se votaron los miembros de la Corte y de los tribunales inferiores de todo México. Fueron a votar 13 millones de mexicanos. Impresionante, sí. Yo creo que nosotros tenemos que ir a una reforma en donde también esto sea constitucional, porque está claro que ninguna ley, por más amplia mayoría que concite nuestro proyecto de democratización de la justicia, tenía amplia mayoría en senadores, amplia mayoría en diputados, y en un mes lo declararon inconstitucional. Hay que ir a una reforma constitucional. Me parece que, Ariel, vos sobre esto querías consultar justamente, ¿no? Bueno, la pregunta es ¿por qué, a pesar del consenso político que tuvo esa ley, no logró luego permanecer vigente? Digo, ¿qué es lo que hay que construir por fuera para poder lograr que una ley de democratización de la justicia sobreviva? Ariel, vos sos un comentarista y analista judicial. Si la Corte, que es el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, te dice, la sancionaste en diputados, la sancionaste en senadores, con la mayoría que requiere la sanción de cualquier ley, y al mes la Corte Suprema de Justicia al mes se aboca y te la declara constitucional, no hay forma de solucionarlo. A AMLO en México le pasó lo mismo. ¿Por qué va a la reforma constitucional? Porque también habían sacado una ley aprobada por el Senado y por la Cámara de Representantes de México, y sin embargo la propia Corte se la declaró inconstitucional. Dios mío, no usemos a México de ejemplo, Cristina. AMLO es un idiota y Sheinbaum también. Entonces dijo, bueno, me falló el plan A, vamos por el plan B. El plan B fue la reforma constitucional. Bueno, y creo que es lo que hay que hacer en Argentina. Pero alguien con la mirada agudizada y crítica podría decir, bueno, pero fue la Corte que en algún momento reformó el kirchnerismo. No, el kirchnerismo no reformó ninguna Corte. El kirchnerismo determinó después del juicio político a la Corte jueces a los cuales nadie puede tachar de que eran amigos nuestros, ni socios, ni nada por el estilo. Y finalmente, bueno, después se fue desgranando, esa Corte se fue desgranando. Se fue desgranando, Ariel. Esta es la verdad. Y hoy tenemos una Corte de 3 personas. Y ahora que estamos hablando de una Corte de 3 personas y usted hoy anunció una candidatura, al momento de anunciar la candidatura, ¿evalúa que su suerte puede estar también vinculada a lo que decida la Corte Suprema, que es la que tiene la causa de vialidad? No entiendo la pregunta. ¿Cómo que...? Porque la Corte podría resolver en el corto plazo y... Pero lo he dicho siempre, presa o muerta. Pero no es una cosa que pueda detenerte en las decisiones que vos tenés que tomar. Claro, esa es la pregunta. Que pueda detenerte en las decisiones que vos tenés que tomar. En absoluto. En absoluto. Está mucho más allá. Absoluto.
¿qué modelo para la Argentina? En base a la crueldad de esto, el desastre, un gobierno que no inaugura obra, que no inaugura fábrica, que no hace obras públicas, el estado de las rutas nacionales un desastre. ¿Cómo se vuelve un modelo productivo en la Argentina? ¿Cómo se vuelve un modelo productivo en la Argentina? Bueno, me parece que esto tiene que ver no solamente con una cuestión económica, esto es lo que estuvimos hablando hasta ahora, no se vuelve solamente con una cuestión económica, sino también qué fue lo que permitió que en el 2015 se pudiera, a esta derecha de hoy, ¿qué fue lo que pasó? ¿Fue solamente una cuestión económica o fue todo un sistema político, institucional, de descomposición permanente que finalmente termina? El otro día leía un periodista del gran diario Clarín, que ahora están todos muy nerviosos porque los trata de ensobrados o de... Decía, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Escribía, ¿no? Y yo digo, podemos tener una lista así de larga que han hecho para merecer esto. Periodismo de guerra, desprestigio constante de la política y de los partidos nacionales populares y democráticos. Esta realidad que tenemos hoy es también una construcción que han hecho fundamentalmente desde los medios de comunicación. Sí. No tengo la menor duda. Que hoy se queja. Somos occidentes. Imagínate que la pena de muerte se apruebe porque mueve electoralmente y luego terminemos en ese futuro distópico donde la justicia la aplica a discreción generando presiones políticas que forra, dice Somos Occidente. Porque los afecta, pero en definitiva es lo que han construido. Esto es lo que pienso realmente, Gustavo. O sea, esto no es un fenómeno, Milei no es un fenómeno meteorológico. No es que un día nos levantamos y empezó a haber una tormenta o corría el viento. Ariel Ortega ganó Yeuli por el momento que elegiste. Esto se fue amasando. Pasamos de una Argentina que había recuperado su poder de decisión a partir de pagarle al Fondo Monetario Internacional, a partir de haberse desendeudado, de mandar satélites al espacio, de tener 5 millones de computadoras distribuidas en los colegios. Hay pibes que todavía la única computadora que tienen es la que le dimos nosotros en la secundaria. Ahora, vivimos hace poquitos días lo de Tierra del Fuego. El gobierno de un día para el otro ha puesto a la provincia en pie de guerra y en estado de desesperación social. La puerta de entrada a la soberanía. Otro tema que el gobierno no habla. La soberanía, Malvinas... No le interesa, lo dijo muy claramente el 2 de abril, cuando habló que le interesa que lo voten con los pies, o sea, y cuando le dio la categoría de malvinenses a los que son kelpers, a los kelpers, destruyendo años de doctrina que además fue convalidada por la mayoría de los países del mundo. Hemos obtenido resoluciones y apoyos del Comité de Descolonización y del Pleno de Naciones Unidas respecto del reconocimiento de la cuestión de Malvinas, ¿no? Cristina, ahí usted, volviendo un poquito para atrás, bueno, reiteramos, entonces va a ser candidata en la tercera sección electoral. Usted decía, contaba esto de las PASO, que estaba a favor de las PASO, que había que... Sí, claro, las PASO, yo creo que las PASO... Digo, cuando se habla es con todos. Lo primero que quiero decir es que es necesario reformar la Constitución para que haya elecciones cada 4 años. En muchísimas provincias, por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, en la provincia de La Pampa, de Río Negro, de Neuquén, de Chubut... Eliminar las de medio término. Se eliminaron en las reformas constitucionales las elecciones de medio término. No hay elecciones de medio término. Cada 4 años se elige completo todo. Intendentes, concejales, diputados, gobernador. Me parece que esto hay que hacerlo a nivel nacional. Me dicen, no se hace cargo de nada. Y no, ¿qué esperaban, guachines? Digamos, si no se hizo cargo de nada hasta ahora, no se va a hacer cargo en una nota con el gato silvestre. No, a mí lo que más me interesaba era ver cuál era su justificación para presentarse como legisladora y no como diputada o senadora cuando la pelea es contra Milei, ¿no? ¿Qué carajo va a hacer la legislatura? Pero su justificación es que tiene que ganar en septiembre para poder llegar mejor a octubre. A mí no me cierra, pero bueno, veremos qué sucede en las elecciones. Estas elecciones van a ser para observar qué piensa el electorado y vamos a poder analizar a partir mucho de ahí, ¿no? Urgente. Por lo menos eso habría que hacerlo, para que haya cada 4 años. Pero yo creo en las PASO como un proceso para evitar la fragmentación de los partidos políticos. Está comprobado que antes del 2011 se dividían los partidos políticos y después de las PASO se presentaban mucho menos. ¿Por qué? Porque permitía, en una contienda interna de cada fuerza política, saldar, sintetizar a partir de una participación. Y te doy un ejemplo. En la ciudad de La Plata, una ciudad que nos ha sido adversa muchas veces, de la cual soy oriunda, nos ha sido adversa al peronismo, hubo PASO en el año 23. ¿Sabés cuántas listas fueron en el peronismo en La Plata? 5 listas. Había compañeros que decían, no, pero no dejen presentar tantas listas, presenten solamente 2, ¿no? ¿Para qué 5? Y la verdad que se presentaron las 5 listas. La que menos sacó fue 1.600 votos. ¿Sabes por cuántos votos ganó Julio Alac la ciudad de La Plata? Por 600 votos. Claro. Y la que menos, si tal vez hubiéramos dejado afuera a esa compañera que quería competir y que obtuvo 1.600 votos en la interna, a lo mejor eran esos los votos que nos faltaban para ganar la ciudad. Por eso creo que las PASO han sido un antídoto contra la fragmentación de los partidos políticos. Y es, digo, ahí, como decía Francisco, ¿no? Es con todos. Absolutamente. Porque digo, ahí hay mucho Se lo extraña. Sí, ¿no? Se lo extraña mucho, sí. Pensar que cuando a Bergoglio lo eligen papa, me acuerdo que en varios balcones de Recoleta aparecieron banderas papales. Yo creo que muchos imaginaron que Bergoglio, devenido en papa, iba a ser el jefe de la oposición. Se lo fueron a pedir, Cristina. El argentino. No sé si se lo fueron a pedir, pero yo vi... Se lo fueron a pedir. Yo vi por mi barrio muchas banderas papales. No me interesa. Gustavo, que hay procesos... Muchas veces los procesos sociales no coinciden con el cronograma electoral.
entonces uno piensa que el resultado de una elección tira por tierra lo que uno piensa acerca de lo que debe ser un país, una política de un país, ¿no? Me parece que hay que, es lo que dije el otro día, dejar de ser un poquito militantes electorales para convertirnos en militantes políticos y poder tener una lectura que no vaya de elección a elección, sino que poder ver la película Jodiendo, digo. entera y no ver solamente la película que empezó con este gobierno, porque las cosas siempre se ha querido que cuando uno analiza las cosas aparezcan como desconectadas para que no podamos entender, para que no podamos comprender las cosas. Siempre el sistema, la derecha o como quiera llamarlo, ha intentado que hubiera desconexión entre los hechos políticos y sociales para que la gente no pudiera comprender. Pero muchas veces esto demora. Pero finalmente la patria... Y decía esto, por ejemplo, que tanta participación le daba Francisco a movimientos sociales, como Juan Graboy, ¿tienen que estar también en el frente que va a construir? Todos. Creo que necesitamos también replantear políticas, necesitamos pensar... Esto del Estado que usted decía el otro día, eficiente, eficaz. Estado presente más Estado eficiente. Dice Pablo Salinas, que es la primera vez que lo veo. Dice, ¿por qué no escuchamos a Milei? Bueno, no sé, lo borró ahí. Menos mal que lo borraste porque te estaba puteando. Porque, boludo, cuando habla Milei lo escuchamos también. Pero lo que pasa es que cuando vos vas a la guardia de un hospital y no te atienden, no te dan un turno para dentro de 3 meses, y cuando vas dentro de 3 meses están en huelga, cuando vas a un colegio y tu hija no tiene clases porque no tenés plata para mandarla a un colegio privado y en el público o está de huelga o faltó el profesor o no vino o no. Todo esto va generando en el ciudadano como fastidio, sobre el cual ha pivoteado muy bien. Y mucha gente pensó que esa motosierra era para solucionar esas cosas, pero lo que pasa es que ahora advierten muchos que la motosierra ha ingresado en sus hogares también, ¿no? Y destruye todo, ¿no? Y destruye todo. Y destruye todo con crueldad. Con mucha crueldad. ¿Cristina vio el Eternauta? Me encantó. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es otro ejemplo. Eso lo charlaba hablar el otro día del cuando Eternauta también, una excelente producción, además. Que además pone de relieve cómo es posible que una familia como la familia Westergel haya podido negociar con Netflix. Cosa que uno de los principales problemas que tenía, muchos intentaron llevar la producción de El Eternauta, pero todos chocaban con que la familia pedía que se desarrollara en Argentina, que fuera argentinidad, en la Argentina, con actores argentinos, o sea, exigía el contexto nacional para una obra que es profundamente nacional, y como es profundamente nacional, Gustavo, es profundamente universal. Como decía Dostoyevsky, pinta tu aldea y serás universal. Y creo que es el ejemplo de cómo podemos, si una familia pudo negociar con un gigante como Netflix, ¿cómo los argentinos no vamos a poder negociar frente a los intereses extranjeros en forma satisfactoria? Bueno, me cansé, guachines, ya prácticamente ya terminó la entrevista, a ver, se dice nada para el más. país. No, este gobierno. No hay, pero vos fíjate una cosa. No inauguran fábricas, no inauguran una obra pública. Pero no hay inversión. No hay inversión. Esto que usted marcaba es importante. El RIGI, que dijeron que iban a... La fábrica, boludo, la tenía que ser lo privado. Las inversiones. El Banco Central informa que este año se desinvirtieron en inversión extranjera directa casi 1.800 millones de dólares. No es que no, se fueron. En el mes de abril, más de 600 millones de dólares. ¿No nos dijeron que después de la ley Bases y del RIGI iban a venir las inversiones? Bueno, esto no sucede. Esto no sucede. Y ayer hasta con los actores hubo represión por parte del régimen, ¿no? Esta obsesión que tiene con Darín, con Lali Espósito. Con todo lo que es popular, con todo lo que le disputa representación, con todo lo que le disputa sentido. Con todo lo que le disputa sentido, tiene una reacción de agresión y de descalificación total y absoluta. Me llamó la atención hasta con un actor como Ricardo Darín, de reconocimiento internacional, al que nadie puede sospechar de simpatías cucas, peronistas o que se le parezcan tan siquiera. Digamos la verdad. Totalmente. Sin embargo, me parece que hay un poco también de, no sé, de falta de equilibrio, ¿no? En las reacciones. Pero bueno, y además el desastre en el cual hay la inversión también. Vos fíjate que una cosa que denostaron que fue la inversión, que el Estado no invertía, lo que había era una parte de las entradas que la gente paga en el cine que iba al Inca para inversión de producción nacional. Lo que quieren hacer con Pacapaca. Bueno, ahora te digo Pacapaca, pero dentro de nuestra gestión se estrenaron más de 900 películas. Una película ganó el Oscar. Una película ganó el Oscar. El secreto de tus ojos. Que vos fíjate qué curioso. 901, boluda. Y que tiene que ver también con lo del Eternauta. Fue la segunda película que ganó un Oscar. La primera había sido La historia oficial. Vos fíjate que ambas películas abordan en distintos momentos tragedias que vivimos los argentinos. ¿No? Como en Brasil, la única película que ganó el Oscar, que también tiene que ver con una tragedia que vivió. Por eso digo que la cultura es muy representativa de una identidad nacional. Y lo de Pacapaca, yo estuve mirando los videitos esos que van... Si piensan que los pibes argentinos van a hacerse de Milton Friedman, no entienden nada realmente. Te digo algo. Pacapaca fue un fenómeno que tenía que ver, primero, que los padres se lo ponían a los chicos para que lo vieran. Totalmente. Que los docentes también lo utilizaban. Y fundamentalmente que hablaban de las cosas que son nuestras. Samba no hablaba de Milton Friedman. Hablaba de lo que hablamos y que nos enseñan desde que vamos al colegio primario, de San Martín, de Belgrano, de Juana Zurduy, de la Guerra de la Independencia. Hablaban de las cosas nuestras. No era un éxito de adoctrinamiento, era un éxito de la historia nacional. Fíjate vos, yo estaba leyendo ayer a Pablo Avelluto, que tampoco nadie puede sospecharlo de kirchnerista o cucacón.
Pablo Bollito nos discutía mucho con Paca Paca porque decía que teníamos una visión un poco sesgada, por ejemplo, cuando Paca Paca hablaba de Sarmiento. Sí, es cierto, no somos sarmientinos, pero él mismo lo dice, lo que quiere hacer esta gente ahora, al lado de las discusiones que nosotros, él se pone como que discutía con nosotros, eran discusiones escandinavas, eran discusiones de países escandinavos directamente. Bueno, y la verdad es esa. Hay una autocrítica fuerte de Abeluto. Hay una autocrítica fuerte también de Abeluto. Bienvenida sea, y siempre es bueno poder mirar para atrás y decirte, pucha, no era ¿Está tanto como dispuesta a creíamos. charlar con esta gente? Facundo Manes estuvo la semana pasada acá. No, a mí yo he charlado con Facundo Manes. Con estos puntos de encuentro no cree que son necesarios muchas veces ahora en la Argentina. Absolutamente, pero yo he charlado con Facundo Manes. Pero, muchas veces siendo presidenta y no solamente eso. En el año 23 él quiso reunirse conmigo, hicimos una reunión privada y estuvimos más de 2 horas charlando y fue Y si a Cristina le va más o menos bien, olvídate que Lustó, Manes, todos se van con Cristina, se ponen todos atrás en ese gran frente amplio. por enero, febrero del 23, cuando se avecinaba la campaña electoral. No sé por qué la gente muchas veces cree que hay que denostar a otro para construir, ¿no? Y sobre todo hacer una cosa en privado para negarla en público. No es bueno. Esas son cosas que tienen... Yo creo que los militantes políticos deben despojarse de esas actitudes. ¿Y está de acuerdo con esta idea de ampliar a sectores del campo nacional y popular? Pero nosotros lo hemos hecho permanentemente. Nuestro espacio está integrado por otros partidos políticos también. Sí, absolutamente. Pero no solamente partidos políticos, sino sectores sociales que resultan agredidos por estas políticas. ¿Los va a meter adentro del PJ? Lo vamos a hacer, sí. Cristina, yo le dejo el final para usted. Realmente, gracias, porque hemos hablado de todo, Hemos hablado de todo. ¿Qué quieres que diga alguna cosa? Lo que quiera. No. ¿Qué le tiene, vio el Eternauta? ¿Tiene tiempo para ver series de Argentina? No, el Eternauta me encantó. Aparte quería verlo porque era toda una definición de cómo habían llevado... Yo pues, soy muy cinéfila, a mí me encanta el cine, me encanta la imagen, me gusta más que el teatro, mucho más, así que veo mucho. ¿Qué vio? ¿Qué otro? Le gusta? No sé, de Argentina. Envidiosa, me encantó. ¿Sí? Puede parecer Este es el cierre. casi la contrapartida. ¿no? Dos cosas me gustaron mucho de esos mensajes. Bueno, dejo el cierre para usted, hablan del Eternauta. Bueno, guachines, y hasta ahí llegamos por hoy. Teníamos ahí la presentación de Cristina candidata. Veremos si sigue desdoblado, si esto hace que se repiense su estrategia. Qué sé yo. Veremos qué pasa en las elecciones, guachines. Nos vemos a las 7 de la tarde, que voy a estar con Mariano Rodríguez hablando de cine y su canal. Chau, Richis. Abrazo para todos.